Capítulo 81. La oficina de Lisa estaba bien amueblada, pero desordenada. Había pergaminos y papeles sueltos esparcidos por todas partes. Miré a mi alrededor con asombro y horror, preguntándome cómo podría encontrar algo en ese desorden. Al ver mi reacción, se rió entre dientes. Un consejo, Sil. Nunca te conviertas en maestra del gremio. Me pregunto si debería advertir a Roderick, respondí, ganándome una buena risa de Lisa. ¿Qué puedo hacer por ustedes dos? Oí que limpiaron la mina de plata. Gracias por eso. No hay problema. Adquirí mucha experiencia y, al parecer, hice una fortuna, según Tern. ¿Ah, sí? Preguntó Lisa con curiosidad. Luke se aclaró la garganta antes de responder, luciendo algo avergonzado e inseguro de cómo abordar el tema. La salamandra evolucionó a una salamandra infernal, y Sil se encargó de ella y cosechó su órgano de fuego perfectamente intacto, así como sus escamas dracónicas menores. Evolucionó, y aún así te enfrentaste. No esperaba que fueras tan imprudente. Pensé que la descripción de la misión era genérica, como mi otra misión, que solo decía matar arañas. No sabía que la misión original era para una salamandra común. Lisa y Luke gruñeron al unísono antes de que Lisa dijera. No te equivocas del todo. Eso suele aplicarse a misiones de matanza en masa, pero la descripción de la misión debe ser precisa si es para un monstruo solitario. Lo tendré en cuenta en el futuro, pero ya lo superé, estoy ileso y los mineros pueden seguir trabajando. No veo ningún problema. Para ti, tal vez, pero esto será una pesadilla burocrática cuando le digamos a la ciudad que su misión estaba muy desactualizada o que mintieron sobre la presentación, respondió Lisa, frotándose las sienes. No es por agregar más cosas a tu lista, pero sí la acepta la petición de cena del noble, agregó Luke. Lisa se encogió de hombros. En realidad, no está tan mal. Jonathan es decente, como cualquier noble. Se lo haré saber, ya que supongo que querrá invitarte a cenar mañana por la noche. Ella me miró e hizo una pausa antes de preguntar. Por favor, dime que ese no es tu único atuendo. Tenía otra túnica, pero fue destruida en la mazmorra, y luego tengo una armadura de cuero. No. Ni hablar. Te presto un atuendo. No representarás al gremio vestida así, dijo Lisa, señalándome. Luke también pareció estupefacto ante mi respuesta, pero me defendió levemente. No es que sea apropiado para la cena, pero ella recibirá una armadura hecha con escamas dracónicas. Bien. Si te acercaras a mí con ese aspecto, te negaría el ascenso ni aunque mataras a un dragón. Pareces una recién llegada de hierro cuando eres una plata que aspira al oro, dijo Lisa, exasperada, antes de continuar. ¿Dónde está tu feminidad, Sil? Sé que eres amiga de Whitney, que es bastante marimacha, pero incluso a ella le gusta un buen atuendo. Solo pude encogerme de hombros ante las acusaciones. Quizás le estaba haciendo un flaco favor a la forma élfica de Siltaen, pero era un slime y me daba igual. Al menos la armadura podría protegerme, así que tenía un propósito. Te enviaré un vestido a tu habitación en la posada mañana por la mañana. Tengo algunos encantados con la posibilidad de cambiar de talla, así que no importará. Te habría invitado a elegir uno, pero creo que sería mejor dejarlo en mis manos, dijo Lisa, a lo que accedí rápidamente. Además, hice la prueba de daño de los golems. Me preguntaba qué era todo ese alboroto de abajo. Eso lo explica. Supongo que pasaste, ¿no? Sí. Pero también me dio esto, respondí, sacando la ficha cuadrada y dejándola sobre su escritorio. Oh, parece que te han invitado al reino de Kelt. Es una oportunidad única. Debes haber impresionado mucho a su golem. Ni siquiera puedo identificarlo. ¿Cómo se supone que alguien sepa que es una invitación? No creo que nadie más que el propio Keldenar pueda. Es un sistema sólido contra las falsificaciones, ya que todos quieren conectar con el hombre capaz de gobernar una ciudad entera él solo. Será mejor que lo mantengas a salvo. Lo haré, aunque no voy a ir corriendo. Tenía otros planes. Por lo que he oído, es una invitación abierta, así que no hay fecha de caducidad. Sin duda, no eres el primero en ser invitado, y muchos aventureros prometedores han recibido un obsequio como este. Aunque me sorprende que nuestro golem tuviera uno, considerando que compramos el más barato disponible. Asentí y guardé la ficha en mi almacén, ya que probablemente no había un lugar más seguro. Charlamos brevemente, durante la cual les conté algunos detalles de mi misión antes de que Lisa tuviera que disculparse y volver al trabajo. Les agradecí su tiempo y volví a la posada, ya que no tenía nada más que hacer.
Con solo pasar mi placa de gremio, pagué mi habitación y me encerré hasta la cena, sin dejar de perfeccionar mi hechizo. Casi esperaba encontrarme con alguien del grupo de Roderick, pero cuando pregunté a una de las empleadas de la posada, me dijo que aún estaban en Caerlyn. Debían de estar en una misión, así que comí a toda prisa y volví a mi habitación. Al despertar, pasé la mañana practicando mi hechizo sin hacer nada hasta que llamaron a mi puerta. Un miembro del personal me entregó un paquete de Lisa. Dentro había un vestido azul oscuro hecho de tela de alta calidad. Pude ver que brillaba levemente con magia, y identificar me indicó que tenía capacidad de cambio de talla y autorreparación. Guardé todo el atuendo, le asigné un perfil de equipo y lo revisé brevemente para confirmar que todo estuviera en su lugar antes de volver a mi atuendo habitual. Esta habilidad es probablemente una de mis favoritas en cuanto a utilidad. Jugar con la ropa es una molestia. Gracias de nuevo, Jux, murmuré. Esperaba que hubiera sobrevivido. Seguí trasteando el resto del día, ya que no tenía nada más que hacer hasta la noche. Esperaba encontrarme con Whitney y Dewey, pero aún no habían regresado de su misión. Al anochecer, salí de mi habitación y esperé a que mi escolta llegara a la zona común de la posada. Finalmente llegó un guardia, con una armadura muy diferente a la de los guardias de la puerta, tanto en adornos como en su débil aura mágica. Me miró con aire interrogativo, y pude sentir su desaprobación por mi atuendo informal. Antes de que pudiera quejarse, activé cambio de equipo y, en un instante, me puse el atuendo que me habían preparado. Asintió con aprobación al ver mi atuendo y me acompañó hasta la puerta del centro de la ciudad. Intenté conversar, pero se mantuvo estrictamente formal y estoicamente silencioso. Antes de cruzar la puerta, me advirtió que sería responsable si armaba un escándalo, ya fuera un elfo, un aventurero o cualquier otra persona. Entramos sin problema, salvo la atención de los curiosos, y enseguida vi la diferencia de calidad entre el centro y la ciudad exterior. La carretera no solo estaba pavimentada, sino también embaldosada, y los edificios eran de mucha mejor calidad, cada uno con más recursos dedicados a la estética que a su función. La ciudad exterior no estaba necesariamente sucia, y comparada con Stanton-Dale, estaba impecable, pero se notaba la diferencia fácilmente. La gente me miraba boquiabierta mientras me acompañaban, cotilleando abiertamente sin mostrar vergüenza ni esfuerzo por ocultarlo. Solo pude quejarme mentalmente de Lisa por no haber elegido un atuendo más sutil. Me aseguré de llevar glamour élfico equipado, ya que sabía que iba a dar charlas esa noche y necesitaba todas las herramientas disponibles. Monson era un edificio más pequeño de lo que esperaba, considerando su ubicación en el centro de la ciudad. Di las gracias a mi escolta y caminé hacia la entrada, y antes de que pudiera siquiera alcanzar la puerta, un empleado con aspecto amable la abrió. Saludos, señorita Sil, la estábamos esperando. La acompañaré a su mesa. Los ocupantes se sobresaltaron con mi aparición y no ocultaron sus susurros. Jonathan sin duda estaba sacando provecho de su inversión si quería llamar la atención al invitarme, y el vestido que Lisa me prestó solo echó más leña al fuego. No dejaba de pensar en el núcleo de slime que recibiría y las posibilidades que me ofrecería. El ambiente de Monson era digno de admirar, pues todo el establecimiento estaba oscurecido e iluminado por la luz artificial de las estrellas y una gran luna ornamental en el centro del edificio. Desafortunadamente, Manasik rompió la ilusión creada por el establecimiento, revelando que todo era objetos con pequeños encantamientos inscritos. Di las gracias al personal y me llevaron a una mesa donde estaba sentado un hombre elegante. Al verme, se levantó y me saludó con una breve reverencia. Señorita Sil, muchas gracias por aceptar mi petición. Debo decir que los rumores no le hacen justicia a su apariencia en absoluto. Gracias, señor Green. Me alegra tener la oportunidad de conocerlo y conocerlo, respondí, apoyándome en actuación y glamour élfico. Por favor, por favor. Llámame Jonathan. El único señor verde es mi padre, y hasta que no lo suceda, no soy digno de él. Muy bien, Jonathan, pero por favor llámame Sil. Con mucho gusto. Dijo con una sonrisa encantadora. Él me ofreció un asiento y el camarero trajo un poco de agua antes de que Jonathan ordenara las bebidas adecuadas, lo cual dejé en sus manos ya que mi conocimiento sobre comida y bebida se limitaba únicamente al consumo. Si no te importa que te pregunte, ¿qué te trae por el bosque? Rara vez vemos elfos. Aventura, sobre todo. Quiero viajar por el mundo y mi objetivo actual es alcanzar el rango oro. Ah, sí, el espíritu viajero y la fama de la aventura. A veces, me arrepiento de haber elegido la vida de comerciante.
Parece que te va bien. Eres el trabajo no combativo más importante que he visto. Gracias por el cumplido. Puedo devolverlo diciendo que eres el primer elfo y lanzador de sombras que he visto, y a juzgar por tu poder adquisitivo, debes tener muchísimo éxito. ¿Poder adquisitivo? Ah, perdóname. Una de mis habilidades comerciales me da una idea de la riqueza que posee alguien y otra de su potencial de ganancias, y tú, francamente, eres excepcional. Estoy realmente agradecido de que mi instinto me haya dicho que dejara nuestra herramienta mágica y me encontrara contigo. Es muy interesante. He oído muy poco sobre clases que no sean de combate y solo conocía un chef y un artesano. ¿Cómo se sube de nivel? Una pregunta bastante común, la verdad. Definitivamente no puedo atacar monstruos con mi cuenta bancaria, al menos no directamente. Jonathan respondió con una leve risita. Dependiendo del trabajo, ganamos experiencia participando en sus actividades naturales. Así que, como comerciante, gano experiencia ganando dinero, comprando o vendiendo bienes, estableciendo acuerdos comerciales e incluso brindando satisfacción al cliente. La verdad es que suena fascinante. Si no tuviera que dejar mi clase actual, querría probarlo. Bueno, siempre podrías intercambiar, pero, en voz baja, se inclinó hacia adelante y dijo, bueno, no te lo he dicho yo, pero he oído que es posible conseguir un segundo trabajo, aunque los detalles parecen ser un secreto muy bien guardado. Eso es, guau. Respondí desconcertado, pues no me daba cuenta de que mentía, al menos no directamente. Iba a ser una velada fascinante. Capítulo 82. Me alegra haber captado tu atención. Ojalá tuviera más información para entretenerte. Aún así, lo máximo que pude deducir es que todos los que poseen una de estas clases adicionales son aventureros de rango diamante o parientes cercanos de uno. Entonces, aventureros al nivel de Keldenar. Bueno, diría que es difícil igualarlo, pero sí. Se rumorea que tiene una clase encantadora con los poderosos artefactos mágicos que exporta, sin mencionar las capas de encantamientos en sus golems. Supongo que puedo preguntarle a él o al abuelo, lo que ocurra primero, decidí. Seguimos charlando un rato mientras bebíamos y comíamos. Jonathan me pedía principalmente historias de mis aventuras y de los monstruos con los que había luchado. Le alegró mucho saber que yo era el responsable de que la mina de plata volviera a funcionar, ya que, al parecer, su familia hacía negocios con los dueños. A cambio, me contó algunos de sus negocios más exitosos o las personas famosas con las que había hecho negocios. Por suerte, Jonathan se mantuvo humilde, pero la mayoría de sus historias me resultaron completamente incomprensibles. La comida fue una delicia, al menos a la altura del trabajo de Trevor, aunque las porciones dejaban un poco que desear. Originalmente, iba a venderte nuestra herramienta de congelación de repuesto, pero mi instinto de comerciante me dice que debería vendértela mejor, dijo Jonathan mientras nos sentábamos a tomar algo después de cenar. Y después de una velada tan agradable, sin duda quiero darles la razón. Colocó dos objetos sobre la mesa. Jaulas metálicas doradas con intrincados grabados. En el centro se encontraban dos núcleos de color turquesa pálido. Uno era notablemente más grande, lo que me recordó la diferencia entre los dos catalizadores de fuego. Sin duda, quería el más grande, ya que probablemente se trataba de otro núcleo fusionado. Supongo que no estarías dispuesta a separarte de ambos, pregunté, intentando disimular mi deseo. Lamentablemente, debo quedarme con uno. De lo contrario, no podré transportar grandes cantidades de productos perecederos. Sin embargo, con gusto intentaré conseguirte otro. Por favor, hazlo. Y sí, con gusto te quitaré de encima a tu mejor amigo si estás dispuesto. Me indicó que tomara el más grande y sacó un collar de cristales similar a mi placa de gremio. Tocamos los cristales para completar la compra. El gremio revisaría la compra por mí, pero dudaba que estuviera dispuesto a estafarme a estas alturas. De repente, abrió mucho los ojos y me miró con asombro. ¡Guau! Debías de quererlo de verdad. Esta singular transacción me acaba de dar 2 niveles de comerciante, dijo Jonathan, frotándose la barbilla. Era evidente que dudaba si venderme el otro, e incluso cuando insistí, se mantuvo firme a regañadientes. Me sorprende que no hayas ganado ningún nivel racial, incluso si has cambiado tu distribución. Ah, no, es un error común. La experiencia de vocación es solo para la clase. Si quiero ganar experiencia racial, me veo obligado a contratar aventureros o mercenarios para que me acompañen en un grupo y maten monstruos. Jonathan explicó.
Es bastante común en los círculos nobles, aunque solo subí algunos niveles para facilitarme la vida. Pero otros a veces pagan hasta niveles absurdos. Algunos aventureros ganan una fortuna en grupos de familias nobles. No puedo decir que me interese. No quisiera compartir mi experiencia con nadie que no esté dispuesto a colaborar. No te culpo, y mis habilidades como comerciante me dicen que, de todas formas, ganas mucho más que ellos. Jonathan rió entre dientes. Creo que deberíamos hacer negocios en el futuro, Sil. Será inmensamente rentable para ambos. Dime, ¿qué más buscas? Originalmente buscaba catalizadores mágicos de Slime, pero aceptaría incluso núcleos de Slime sin procesar. Actualmente busco cualquier núcleo que no sea Slime azul, aunque prefiero uno amarillo o naranja. Jonathan guardó silencio un momento, sumido en sus pensamientos, aunque pude oír sus leves murmullos gracias a percepción. ¿Hechicería? ¿Alquimia? ¿Encantamiento? ¿O algo más? Negó con la cabeza y sonrió. Disculpa mis divagaciones. Es una mala costumbre que no he logrado superar. Sea cual sea tu intención, te seguiré la pista. Al final de la velada, Jonathan me acompañó de vuelta a la puerta. Fue una velada sorprendentemente entretenida, en la que había hecho un contacto potencialmente valioso y finalmente había conseguido un nuevo núcleo, con la perspectiva de más en el futuro. Gracias por una velada increíble, Sil. Por favor, envíale saludos de mi parte a la maestra del gremio Lisa. Gracias también, Jonathan. Me alegro de no haber rechazado tu petición. Nos despedimos y regresé a la ciudad exterior. Emocionado por el nuevo núcleo, fui directo a la posada. Al llegar a mi habitación, saqué el objeto y me comí a toda prisa el núcleo de su carcasa dorada, dejando atrás un marco aún impresionante, aunque vacío. Sí. Se obtuvo el rasgo creyó Slime. Se obtuvo el rasgo disparo de limo. Se obtuvo el rasgo densidad de limo. Rasgo visión térmica obtenido. Vaya, ese fue un montón de rasgos. Es interesante que densidad de Slime se integrara automáticamente en Morph Slime, aunque se necesitaba más para subirlo de nivel. Ahora, veamos este nuevo rasgo. Este Slime tiene la capacidad de sobrevivir y prosperar en condiciones de frío extremo y puede controlar rápidamente la temperatura de su Slime para generar resultados equivalentes que usa de forma ofensiva. Los niveles mínimos de temperatura y la velocidad de modificación varían según el nivel del rasgo, así como por factores externos como la compresión. Este rasgo añade resistencia al hielo, que aumenta con el nivel del rasgo hasta alcanzar la inmunidad máxima. También previene el daño por frío extremo e impide que la masa de Slime se congele. Compatible con otros rasgos de Slime. Ni siquiera había considerado que alguien congelara mi Slime, lo cual sonaba horrible, y de repente agradecí no haber decidido ir a una región gélida a cazar un Slime blanco yo mismo. Extendí una mano y activé Crío Slime y, con visión térmica, vi cómo mi brazo pasaba de su color rojo térmico a un azul oscuro intenso. Conjuré un orbe de agua y puse mi palma sobre él. Rápidamente, la bola mágica de agua se congeló, y al hacerlo, perdí el control del hechizo y cayó al suelo, haciéndose añicos. No me lo esperaba, y al repetir el proceso, esta vez sujetando el orbe desde abajo y observando con visión de Mará, vi que mi maná de agua se transformaba rápidamente en algo más, que solo podía suponer que era hielo. Es como cuando convertí al elemental de roca en lodo y ya no pudo controlarlo. Quizás eso cambie si consigo magia de hielo. En teoría, ya tenía afinidad con el hielo, y para demostrarlo, volví a tomar prestada amalgamación elemental y tomé el control de los fragmentos en el suelo y del orbe en mi mano. Como los había creado con mi propio maná, pude evitar usar infusión de Mará. Con control total sobre el hielo, lo transformé en un pequeño árbol de hielo, como mis anteriores esculturas de Slime. Ahora, la pregunta es, ¿cómo consigo magia de hielo? Recuerdo que Dewey mencionó que necesitaba ser de nivel 30, lo cual no es factible en poco tiempo. La verdadera solución sería desbloquear una clase de hechicero puro. Le preguntaré a Luke o a Lisa mañana si Dewey aún no ha vuelto. Revisé el perfil del Slime blanco mientras estaba en la cama. Lamentablemente, no había rasgos nuevos ni ocultos que aprender. A diferencia de los slimes rojos, estos traían visión térmica de forma natural, lo que les permitía encontrar presas en climas bajo cero. Densidad de Slime y disparo de Slime eran sus rasgos comunes, mientras que pseudópodo y explosión de Slime eran sus rasgos raros.
Me habría encantado conseguir un nivel gratis en Pseudópodo, pero, por desgracia, este slime no lo había adquirido. Al día siguiente, retiré el conjunto que me había prestado Lisa y lo limpié a fondo, cubriéndolo completamente con baba y disolviendo al instante todo lo que no fuera el vestido. Al quitármelo, se veía más limpio que cuando lo recibí, y lo devolví con cuidado a su empaque. Sin embargo, antes de ir al gremio, pregunté dónde comprar barriles, y así fue como finalmente acabé en una carpintería, pidiendo 30. El dueño se quedó perplejo con la cantidad solicitada, pero solo tenía 10 en stock. Pagué por adelantado y le dije que recogería el resto cuando terminara, guardando los 10 en el almacén. Menos mal que no tenía el inventario a mano, ya que parecía que tendría que mejorar mi habilidad de almacenamiento si quería reunir la cantidad total que pedí. Usando desvanecer y encontrando un callejón tranquilo, saqué un barril y lo llené de baba de alcohol introduciendo una mano antes de volver a sellarlo y depositarlo. Finalmente, me dirigí al gremio. Antes de encargarme de Luke, visité a Term y le dejé su barril para el trabajo de encantamiento que estaría realizando. Nos saludamos antes de dejarle el barril delante. ¿Qué es eso que tienes ahí? El barril de alcohol que pediste. Espera, ¿está lleno del alcohol que me diste la última vez? Sí. También estoy fabricando más barriles. Term gimió. Sé que dije barril, pero lo que en realidad quise decir fue un barril, no esperaba que recibieras un barril literal. Oh, no sabía que había una diferencia, respondí encogiéndome de hombros. Bueno, el daño ya está hecho. Tendré que esforzarme aún más en mis encantamientos para merecer semejante premio. Respondió Term con una carcajada. ¿Qué quieres? ¿Resistencia elemental? ¿Protección? Probablemente tengas suficiente para algo como inmunidad al veneno, quizás una pequeña mejora de atributos. Eso es, vaya, no esperaba que el encantamiento tuviera tantas opciones. Sí, aunque estás limitado por los materiales disponibles y el equipo. Al estar hecho de escamas dracónicas, el tuyo debería poder soportar una carga considerable, y tengo un buen suministro de materiales de mi antiguo trabajo. ¿Y qué hay de la resistencia mágica en general? ¿O de la protección mental? La protección mental funcionaría con un accesorio o casco, no con una armadura. Puedo conseguir resistencia mágica general, pero es mucho menos efectiva que simplemente conseguir algo como resistencia al fuego. Prefiero la resistencia amplia. Ya tengo rasgos para resistencias e inmunidades individuales. Ah. Claro, tienes un montón de niveles raciales. Es lógico que adquieras muchos rasgos defensivos. Sigo pensando en mis antiguos clientes humanos que nos molestaban en usar rasgos. Bueno, un encantamiento general de resistencia mágica y protección me parece ideal, además del cambio de tamaño y la autorreparación que ya tenía pensado. Gracias, Term, no puedo esperar para recibirlo. Si la elaboración no está lista ya, debería estarlo hoy. Luego necesitaré un día o dos para el encantamiento, así que pronto lo tendrás y por fin parecerás un auténtico aventurero. ¿Eso es un trabajo rápido? Te sorprendería lo rápido que alguien con una clase dedicada a la artesanía puede crear equipo con todas las bonificaciones de habilidad disponibles. Gracias, Term. Voy a buscar mi próxima misión. Intenta no beberte todo el barril de una sentada. Ja. Creo que hasta un enano tendría dificultades para sobrevivir a tanto. Capítulo 83. Buenos días, señorita Sil. Espero que haya tenido una velada agradable. Buenos días, Luke. Sin duda, valió la pena. Conseguí mi premio, y parece que Jonathan intentará conseguir más para mí. Me alegra que haya funcionado. La maestra Lisa mencionó que es muy beneficioso tener una conexión con un comerciante. Luke respondió. Entonces, ¿qué puedo hacer por ti hoy? Estoy listo para mi próxima misión. Sin embargo, también me gustaría obtener información sobre una clase de hechicero intermedio. Quiero obtener algunas revelaciones de habilidades a las que creo que mi clase híbrida no tendrá acceso por un tiempo. Ya veo. Puede ser beneficioso complementar tu configuración con una clase nueva, y muchos lo hacen. Tienes suerte de que estés probando una clase que ya tienes, así que no debería retrasar tu progreso en absoluto. Si hubieras pedido probar algo como guerrero, te lo habría desaconsejado encarecidamente. Me alegra saber que no estoy haciendo nada estúpido ni tabú. Mi único problema es que aún necesito recibir una revelación de clase para un rol de lanzador intermedio. Tabitha mencionó que había requisitos, algunos conocidos y otros ocultos.
Si estás dispuesto a esperar un poco, consultaré con uno de mis compañeros qué conocimientos podemos compartir. Lamentablemente, todavía no estoy muy familiarizado con muchas clases intermedias. Gracias, Luke. También tengo que devolver el vestido de Lisa. Ya lo he lavado. Las mejillas de Luke se sonrojaron levemente antes de asentir. Ah, sí. Me encargaré de que se lo devuelvan. No tuve que esperar mucho para que Luke regresara, lo cual agradecí, ya que había otros que intentaban reclutarme para unirme a su misión. Aunque al final estuve abierto a la idea, aún tenía muchas cosas que quería probar como Slime. Disculpen la espera. La progresión natural desde mago sería hechicero. Claro que esto ignora las clases oscuras o especializadas que se centran en un elemento en particular. Eso suena a lo que quiero. No planeo especializarme en ningún elemento. Todavía no, al menos. Cierto. La forma más común de desbloquearlo es subir uno de tus elementos al nivel 5, pero otros lo han desbloqueado subiendo dos elementos al nivel 4. Hay otros casos reportados de alguien que lo desbloqueó subiendo una habilidad mágica al nivel 5 en lugar de un elemento. Y lo que es más importante, hay un requisito mínimo de maná, aunque creo que lo superas con creces. Eché un vistazo a mi perfil de estado. Hacía tiempo que no me molestaba en mirarlo, y quizá lo había descuidado últimamente. Nombre. Sil Mazmorra. Raza. Slime imitador quimérico, azul, nivel 4. Clase. Lanzador de sombras nivel 9. Estado. Saludable. Maná. Desbordante. Emblemas. Experimento. Cazador de ápices. Legado élfico. Mazmorrista. Rasgos. Limo. Limo de maná nivel máximo. Limo ácido nivel 7. Limo venenoso nivel 5. Baba llameante nivel 6. Slime criogénico nivel 4. Morpes Slime nivel 7. Pseudópodo nivel 6. Disparo de limo nivel 6. Explosión de limo nivel 6. Vaporizar Slime. Centro. Refinamiento del núcleo nivel 6. Almacenamiento básico nivel 5. Subnúcleo alfa nivel 4. Subcore beta nivel 4. Subnúcleo gamma nivel 4. Subnúcleo delta nivel 4. Subnúcleo epsilon nivel 4. Consumiendo osmosis nivel máximo. Imitar. Mimetismo quimérico nivel 6. Cambio de croma nivel máximo. Maná. Circulación de maná nivel 6. Refuerzo de maná nivel 6. Infusión de maná. Conversión de slime nivel 3. Atributos / otros. Maestría del alma nivel 6. Vitalidad mejorada nivel 4. Resistencia mágica, menor, nivel 4. Desafía a la muerte nivel 3. Prodigio. Sentido. Sentido olfativo. Visión oscura nivel 4. Visión de maná nivel 5. Visión térmica nivel máximo. Puntos de rasgo restantes. 5. Habilidades. General. Lengua universal. Intercambio de equipo. Disección nivel 6. Mapeo de nivel 4. Seguimiento de nivel 1. Identificar nivel 4. Multitarea nivel 1. Percepción nivel 2. Combatir. Evasión nivel 4. Maestría en ataque, menor, nivel 6. Maestría en aflicción nivel 3. Magia. Magia de agua nivel 4. Magia de fuego nivel 3. Magia de corrosión nivel 3. Manipulación de maná nivel 4. Supresión de maná. Lanzado ritual. Furtivo. Desaparecer nivel 5. Ataque furtivo nivel 5. Bloque de identidad nivel 5. Actuando nivel 4. Experiencia de pícaro nivel 2. Aflicciones sutiles. Puntos de habilidad restantes. 6. La solución más sencilla sería subir magia de fuego al nivel 4 o manipulación de maná al 5, ya que había estado subiendo de nivel rápidamente con todos mis experimentos con hechizos. Magia de agua subió de nivel poco antes de que luchara contra la salamandra, así que era improbable que alcanzara el nivel 5 antes de mi siguiente nivel de clase. Gracias, Luke. Debo redoblar mis esfuerzos antes de alcanzar el siguiente nivel de clase. No hay problema, señorita Sil. Me alegra serle útil, respondió Luke con una sonrisa radiante. En cuanto a su próxima misión, no encontré ningún monstruo volador, pero deberían empezar a llegar en una semana a medida que se acerca la isla. Eso debería estar bien. ¿Algo más interesante o único mientras tanto? Bueno, actualmente, la mayor solicitud es lidiar con el aumento de actividad orca. Parece que los 3 con los que lidiaste no fueron un caso aislado, y han estado asaltando los caminos del norte. Preferiría no luchar contra más orcos a menos que no haya nada más.
Algunos aventureros que presenciaron o supieron de tu exhibición contra el golem de entrenamiento te han pedido personalmente que vendas algún conocimiento mágico. Al gremio no le importa si aceptas o rechazas tales solicitudes, y sin duda puede ser rentable. No tengo problemas para conseguir monedas ahora mismo. Quizás si fuera un catalizador de Slime. Sí, puedo decir con tranquilidad que no tendrás problemas para conseguir monedas pronto. ¿Hay una guerra de ofertas por el saco infernal que adquiriste? ¿En serio? Sabía que era valioso, pero no esperaba tanto. Puedes agradecerle al señor Tern por eso. Se lo mencionó a su padre, y ahora los enanos se pelean con el noble local por comprarlo. Los enanos quieren convertirlo en un corazón de horno, mientras que el noble quiere convertirlo en un catalizador mágico. Si pudiera elegir, preferiría que fuera con los enanos. Planeo visitarlos, y parece una buena manera de ganarme su favor. Me pregunto si no podría simplemente cambiarlo por un núcleo de plata. Lo siento, señorita Sil. Una vez que lo entregó al gremio, pasó a ser nuestra responsabilidad. Sobre todo ahora que su precio de venta ha superado el esperado debido a su rareza. Como quizás sepa, el gremio se lleva una pequeña parte de la venta como gastos de gestión, aunque, como sus artículos ya llegaron cosechados, en su caso es mucho menor. Oh, dije decepcionado. No es solo el gremio el que busca los ingresos. También es para proteger a los aventureros. A veces, sobre todo si las cosas se subastan, individuos sin escrúpulos intentan sobornar o incluso amenazar al aventurero para que les entregue su hallazgo. Luke explicó para tranquilizarlo. Viendo el lado positivo, creo que al final acabará en manos de los enanos. El señor Term siempre me dice que nunca subestime la terquedad de un enano. De acuerdo, supongo que tiene sentido, respondí a regañadientes. Ya tenía un plan para conseguir mi núcleo de plata, así que quizá fuera mejor así, o echaría por tierra cualquier plan de Term. El enano bullicioso parecía estar deseando que lo visitara. Entonces, en cuanto a monstruos únicos, se me ocurrió uno que creo que serías genial, pero... ¿Pero? La paga es terrible. El granjero no puede permitirse mucho, y se le ha pasado por alto. Un monstruo vegetal ha echado raíces en su campo y ha destruido todas sus cosechas, y si se deja así mucho más tiempo, la tierra pronto quedará estéril. Es una obra de caridad, lo que hace que muchos aventureros se resistan, pero sería bueno para tu ascenso al rango oro. Me parece bien. Estoy seguro de que se puede cosechar aunque la paga sea mala. Podría ser. El monstruo es conocido como el horror de las plantas. Empiezan siendo pequeños e injertan cualquier planta, incluyendo árboles, en su forma para crecer en tamaño y fuerza. Luke explicó. Todo lo que han injertado es básicamente una superversión de lo que era normalmente. Las hierbas medicinales ahora son el doble de potentes, la fruta el doble de dulce, pero es igual de probable encontrar uno que solo haya injertado malezas o plantas venenosas. Por lo tanto, potencialmente, podría ser extremadamente valioso o peligroso e inútil. Exactamente. No muchos están dispuestos a arriesgarse a la suerte, especialmente por un premio tan bajo. Suena divertido, y si no sirve de nada, puedo solucionarlo fácilmente usando magia de fuego. Genial. La granja también está al norte, así que te daré la misión de exterminio de orcos por si te encuentras con alguno. No hay límite ni penalización si regresas sin matar a ninguno, pero al menos así recibirás una compensación justa. ¿No puedo simplemente devolverle la oreja? Podrías, pero como los orcos tienen niveles de clase, podrían representar una amenaza entre bronce y plata. No podemos saberlo con solo una oreja, así que recibirías la misma compensación si mataras a un guerrero de nivel 2 o a un bárbaro de nivel 20. Entonces no veo ninguna razón para no hacerlo. Desde luego, no me quejaré de la experiencia. Le agradecí a Luke su ayuda y salí. Una vez que salí a la calle, usé desaparecer para dirigirme a la puerta. Al llegar, los guardias parecieron reconocerme. Esta vez, me saludaron y me desearon buena suerte en mi misión. Me pregunté de dónde venía esa nueva cortesía mientras caminaba de nuevo por el camino familiar. Inmediatamente saqué mi construcción de hechizos y empecé a trabajar en los ajustes. Mantuve a Alpa para que me ayudara mientras los 4 restantes trabajaban en el ciclo rápido de lanzamientos de encender. Esperaba que manipulación de maná llegara a 5 o que mis subnúcleos llevaran magia de fuego a 4 antes de encontrarnos con un monstruo.
Caminar por la calle con 4 llamas titilando a mi alrededor era todo un espectáculo, lo que provocó que algunos peatones murmuraran quejas sobre los aventureros, mientras que otros simplemente observaban con curiosidad. Al menos esto demostraba que no era el primero en dedicarme tanto a entrenar habilidades si esto era algo tan habitual como para quejarme. Mientras viajaba, me dirigí hacia el marcador de misión, que finalmente me desvió del camino y me adentró en el desierto. No me importó demasiado, ya que me llevaba directamente a mi destino, y una vez que me alejé del camino, pude saciar mi curiosidad con Cryo Slime. Guardé mi progreso con mis retoques de hechizos, aún incompletos, y dejé que Alpa se uniera a los demás para lanzar Encender. Lancé un torrente sin modificar hacia el desierto, mientras el agua brotaba del círculo mágico. Con criobaza a la temperatura mínima que podía utilizar, metí mi mano helada en el círculo mágico. Pronto, lo que era solo una columna de agua infinita se llenó rápidamente de largos fragmentos de hielo y algún que otro trozo más grande. Los fragmentos de hielo estaban esparcidos por todas partes, y al ser impulsados por el agua, el nivel de destrucción superó con creces lo que imaginé inicialmente. Aunque combinar agua con hielo parecía obvio, aún no había considerado la posibilidad de usar Torrent como mecanismo de lanzamiento. ¿Y si añadía Poison Slime o Acid Slime? ¿O si intentaba combinar Torrent y Acid Dart? Estaba completamente emocionado ante las posibilidades. También intenté lo contrario, usando Blaze Slime y metiendo la mano de nuevo en el círculo. Inmediatamente, se oyó un fuerte silbido y el agua se volvió violentamente burbujeante, con vapor saliendo a borbotones. En general, preferí los resultados de añadir hielo al agua, pero no me imaginaba a nadie ni a nada contento con ninguno de los dos. Mientras reflexionaba sobre mis resultados, una notificación repentina me detuvo en seco. Capítulo 84. Aplaudí con entusiasmo la oleada de nuevos conocimientos que inundó mi mente una vez más. Esta vez, parecía que magia de fuego me estaba enseñando algo inesperado. No solo podía crear fuego destructivo, sino también generar calor y calidez. Recordé de inmediato el hechizo personalizado que Dewi me había mostrado y me sorprendió que usara un hechizo de 4º nivel para algo tan simple como secar la ropa. Tomé una roca, lancé el hechizo sobre ella y observé cómo se calentaba lentamente. El proceso de calentamiento se aceleraría si aumentaba el flujo de maná. Sin embargo, no se me ocurría ninguna aplicación práctica inmediata, y era muy inferior a Blaze Slime. Para confirmarlo, tomé otra roca. Activé el atributo al máximo, provocando que la pequeña roca se calentara rápidamente, mucho más allá de la capacidad del hechizo, a pesar de que esto se transmitía por contacto mientras el hechizo la afectaba directamente. Supongo que no todos pueden ser ganadores. El siguiente nivel es Fireball, así que al menos eso me ilusiona. ¿Qué? Pregunté y miré a mi alrededor. Nada. Revisé mi perfil. Todo seguía igual. Seguí mirando a mi alrededor frenéticamente y no encontré nada. Que yo supiera, acababa de ganar un punto de habilidad al azar de nada. No podía haber sido de cazador ápice, ya que eso me había dado una notificación previa. ¿Me estás tomando el pelo, abuelo? Pregunté, pero no obtuve respuesta. Incluso revisé mis misiones. Ambas aún debían completarse, y por muy bueno que fuera el gremio, dudaba que tuvieran el privilegio suficiente para otorgar puntos de habilidad. Para cuando llegué a las tierras de cultivo, seguía sin tener una respuesta clara y solo podía suponer que el abuelo tenía algo que ver. El granjero y su familia estaban sumamente agradecidos por mi presencia. Gracias a los dioses que estás aquí, pensábamos que nadie se uniría a nuestra búsqueda hasta que nuestra tierra se secara, dijo el granjero, guiándome hacia el campo en cuestión. En el centro del campo, pude ver una gran masa de vides, flores y plantas de maíz. El campo parecía casi estéril, y las plantas restantes estaban marchitas y moribundas. Como susurros en la brisa, oí sollozos silenciosos que suplicaban que el dolor cesara. Miré a mi alrededor con curiosidad y me di cuenta de que provenía del campo. Había olvidado por completo el rasgo común de la naturaleza, pero las plantas debían de estar realmente desesperadas por extenderse de esa manera. Ni siquiera el árbol que había desenterrado había protestado. A pesar de su tamaño y nivel, me impresionó menos que la salamandra con la que acababa de luchar. Mi instinto me decía que esta criatura era relativamente débil. ¿Esta criatura no evoluciona? Me pregunté. Luke había dicho que se injertaban plantas a sí mismos y crecían en tamaño y habilidad, lo que sonaba muy diferente a cualquier monstruo con el que había luchado anteriormente.
No os preocupéis, yo me encargo, le dije al granjero y a las plantas. Tenga cuidado, señora. Mató a uno de mis peones con una espora extraña. Advirtió el granjero, y asentí, viéndolo regresar a su casa. Uno a uno, lancé mis desventajas sobre la criatura, que aún no había notado mi presencia. La solución obvia sería matarla con fuego, pero me preocupaban vagamente los daños colaterales a las plantas cercanas, que ahora susurraban con esperanza. Este rasgo es un poco desagradable, debería dejar de usarlo a menos que sea necesario. Como magia de fuego estaba disponible, y magia de agua parecía inútil contra una planta que solo dejaba babao ácido, dirigí cada núcleo para que formara el hechizo dardo ácido y lancé una salva inicial, con suerte potenciada por ataque furtivo. Los hechizos impactaron con éxito, haciendo que la masa vegetal temblara y rompiera rápidamente cualquier segmento antes de regenerarlo rápidamente. Las enredaderas comenzaron a agitarse, revelando un tronco singular en el centro que se abrió para atacar a su alrededor. Como no quería guiar al monstruo hacia la casa del granjero ni hacia las pocas plantas supervivientes, me abalancé hacia él mientras mantenía una descarga constante de hechizos. Luchar contra un monstruo que no podía gritarme ni vociferarme era extraño. Solo podía sentir su furia a través del violento azote de sus enredaderas. Las flores y los hongos que crecían a lo largo de su tronco comenzaron a contraerse, y con la ayuda de sus enredaderas, una extraña sustancia se distribuyó en un área relativamente extensa. Me reí de su intento de envenenarme y seguí lanzando hechizos. Varias enredaderas se acercaron, y mis subnúcleos empezaron a dispararles para interceptarlas. A las que lograron atravesarlas, las esquivé ágilmente gracias a la combinación de reflejos élficos y evasión. Todo iba bien hasta que, de repente, una raíz brotó del suelo y me envolvió con fuerza. Otra vez no he podido sentir algo bajo tierra. Whitney se va a poner furiosa. Me reprendí antes de activar Cryoslime. El fuego no sirve, pero veamos si aguantas el frío. Casi de inmediato, sentí que las raíces intentaban soltarme a regañadientes, y empezaban a adquirir una coloración más oscura. Pero era demasiado tarde para la planta, y con una flexión de mi cuerpo reforzado por maná, seguida de un crujido espantoso, me liberé de la constricción. Parece que no te gusta el frío. Toma un poco más. Provoqué a la criatura silenciosa antes de disparar explosión de baba desde mi palma. La solución pegajosa se adhirió a la planta, y con visión térmica, pude ver cómo se desprendía rápidamente de su calor vital. El monstruo vegetal conocía la causa de su dolor y rápidamente se deshizo de sus injertos, solo para que yo le desatara otra ráfaga de baba. Aún intentó atacarme con enredaderas varias veces, pero parecían lentas, y su principal objetivo era preservarse. Le eché un vistazo con disección para ver si había algo que valiera la pena salvar, pero los resultados fueron comparables a los de colmillos básicos, según mi aproximación. La planta que habría sido útil habría sido los hongos que crecían en su corteza, pero fueron los primeros en morir por el frío. Al acercarme, contra todo pronóstico, lo vi desarraigarse e intentar escabullirse torpemente, abandonando casi todo su cuerpo. Lo que quedaba del monstruo era un conjunto de raíces y enredaderas vivas que se retorcían como una colonia de gusanos. Levanté la palma de la mano y disparé un disparo de baba que envolvió al parásito de la planta, y murió poco después, enroscándose sobre sí mismo y oscureciéndose. ¿Te gustaría intercambiar clases? Celebré mi objetivo de cumplir por fin los requisitos mínimos para desbloquear la clase, pero pospuse el cambio inmediato hasta deshacerme del cadáver de la criatura. Lo envolví en la baba de mi palma y lo disolví todo, sin querer dejar nada por si acaso se recuperaba o formaba uno nuevo. Entonces, devoré rápidamente la bola congelada de zarcillos de raíz. Limpié cualquier resto de ácido o baba fría que pudiera, incluso lanzando calor en las zonas de tierra donde había goteado baba fría. Podía oír los susurros de las plantas celebrando el fin de su calamidad. Por capricho, decidí ayudar a las plantas de la zona. Extraje toda el agua de mis sucesivos deterioros matutinos, que conservaba una pureza incluso superior a la del agua generada por magia, y usé infusión de maná para enriquecerla aún más. Luego, lanzando torrente, disparé el agua directamente al aire en una gran ráfaga que llovió sobre la tierra. Vida. ¡Qué bueno! Cicatrización. Gracias. Escuché los susurros de la vida vegetal e inmediatamente eliminé el rasgo de mi perfil imitado. Aunque me sentí bien por hacer una pequeña buena acción, si iba a escuchar sus voces constantemente, me volvería loco. Revisé mi notificación anterior. ¿Te gustaría intercambiar clases?
Sí. Espera, ¿puedes obtener revelaciones de rasgos de tu clase? Sí. Vea el flujo de maná y su complejidad subyacente en todo el mundo. La concepción de maná puede ver a través de obstrucciones basadas en el nivel de rasgo. El nivel del rasgo también determina el nivel mínimo de maná a detectar y el rango de detección y la complejidad de la formación de maná. ¿Significa esto lo que creo? Pregunté, e inmediatamente formé y mantuve niebla venenosa. Al observar con atención, identifiqué los componentes individuales del maná de corrosión y los conceptos que contenía, como veneno, duración y daño. Al observar erosionar, vi que contenía los conceptos de debilitamiento, duración y desventaja. Al compararlo con inflamable y ver todas las partes que había extraído y reemplazado con maná de fuego, me sorprendió la forma en que me había forzado a realizar, a ciegas y a la fuerza, lo que debería haber sido una operación delicada y cuidadosa. Bueno. Puedo agradecerle a mis núcleos por eso. Ahora, consigamos esa nueva magia. Como todos los hechizos de primer nivel, su función era básica. Al lanzarlo, creaba un largo y puntiagudo fragmento de hielo que podía disparar. Al observar el hechizo y su maná, lo reconocí como similar a lo que contaminó mi orbe de agua al tocarlo con limo criogénico, que contenía los conceptos de congelación y frío. La puerta se abrió de golpe al acercarme a la granja, y el granjero y su familia parecían eufóricos. Cuanto más intentaba restarle importancia a sus agradecimientos, más insistían en darme las gracias. Cuando una de sus hijas me preguntó por qué había llovido, les expliqué que había hecho un hechizo para ayudar a los campos a recuperarse. El granjero y su esposa casi se ahogaron de gratitud, y tuve que huir de allí antes de que me inundara una nueva lluvia de elogios. Revisar el perfil del monstruo vegetal confirmó mi teoría anterior. No parecía evolucionar, sino simplemente existir. Al igual que mi slime, poseía una serie de rasgos interconectados que comenzaban con el injerto de plantas, lo que conducía a otro rasgo que le permitía potenciar plantas injertadas, mutar injertos, fusionar injertos y, finalmente, procrear injertos. El monstruo contra el que luché no debió haber ido más allá de potenciar o mutar sus injertos, a juzgar por su falta de arsenal. Aunque podía imitar la cadena de 5 rasgos, no sentía la necesidad ni las ganas, ya que tendría que mantener plantas naturales, nutrirlas y cuidarlas para obtener algún beneficio. Encontré un rasgo que valía la pena imitar ocasionalmente. Rejuvenecimiento solar, que aumentaba la vitalidad y la regeneración de maná bajo la luz solar directa. Dado que los elfos tenían su conexión con la naturaleza, esperaba que fuera compatible con mi forma de elfo, pero lamentablemente no lo fue. Lo mínimo que pude hacer fue añadirme enredaderas alrededor de los brazos y los hombros, como una bufanda extraña. Bueno. No es que necesite otra forma de regeneración de maná. Capítulo 85. Aunque mi primera idea fue crear una desventaja de hielo, estaba demasiado emocionado como para terminar de modificar el hechizo niebla venenosa y reemplazarlo con fuego. Concepción de maná hizo que mis esfuerzos anteriores parecieran infantiles, un éxito solo logrado con pura terquedad. Estaba a punto de completar el hechizo cuando oí voces cerca. Te lo digo, vi muchísimo maná subir al cielo. No pienses que eres inteligente ahora solo porque tu hermano mayor te enseñó algunos trucos. Al menos más inteligente que tú. Miré hacia la fuente y vi a 2 orcos discutiendo entre sí, dirigiéndose a la granja. Maldije en voz baja. Obviamente, lo que hice habría atraído a cualquiera con visión de maná. Estaba tan distraído con mis hechizos que, para cuando los vi, ya era demasiado tarde para intentar usar desvanecer, por no mencionar que tenía una cantidad considerable de maná entre las palmas de las manos. Mira, qué bella dama. Tiene mucho maná. Te dije que tenía razón. No hiciste nada. Todo fue gracias a la ayuda de mi hermano mayor. Aunque normalmente pasaba por alto sus niveles como si no fueran gran cosa, noté que el chamán estaba aumentando sus niveles raciales, a diferencia de los humanos y los goblins. Entendía que no sentían dolor, pero atacar a los humanos a ciegas parecía simplemente suicida. Ahora, habían provocado la ira del gremio y tenían una misión de muerte ilimitada asignada. ¿En qué estaban pensando? ¿En serio, ustedes, los orcos, quieren morir? ¿Todos parecen suicidas?, pregunté, con la curiosidad ardiendo. Atacan a los humanos sin descanso. Una bella dama hace la misma pregunta que el gran hermano, comentó el chamán. La respuesta es sencilla. Los humanos son los que más niveles dan, afirmó el bárbaro con orgullo. Fue una respuesta sorprendente, pero estuve un poco de acuerdo.
Los monstruos no solían tener clases. Una cantidad equivalente de experiencia los llevaba a evolucionar, mientras que los humanos simplemente progresaban en sus clases. Las evoluciones parecían un salto de poder mucho más sustancial que el que había visto en los niveles de clase. Sí. Pero los humanos se coordinan, y ustedes han atacado a demasiados, y ahora se han propuesto matarlos a todos. El chamán pareció preocupado por mi respuesta, pero el bárbaro solo soltó una risa gutural y burlancia. Chica, como si intentaras asustar a Murk, pero Murk es uno de los más fuertes. Solo eres nivel 1. Débil. Sabía a dónde iba esto. Hice que 3 subnúcleos lanzaran erosionar, inflamable y permeable mientras el resto me acompañaba para completar el hechizo. Las desventajas impactaron al bárbaro que cargaba sin problema, y ni siquiera se dio cuenta. Tantos hechizos, murmuró el chamán aunque no hizo ningún esfuerzo por ayudar. Esquivé los golpes del gran garrote del bárbaro mientras finalizábamos el hechizo, y tras confirmar su finalización, lancé el hechizo desconocido al orco. Un polvo rojo brotó de mis palmas y cubrió al orco antes de que su cuerpo estallara rápidamente en llamas. ¡Qué extraño! Ya he lanzado hechizos de fuego antes, y sin duda han prendido fuego a cosas, pero nunca me han dejado una aflicción como esta. La duración empezó a disminuir cuando el polvo se disipó, como niebla venenosa. Intenté lanzar otros hechizos de fuego, como flecha de fuego e incluso nova, pero ninguno pareció afectar la aflicción. Me sorprendió que el chamán no me ayudara, sobre todo porque seguía esquivando al bárbaro. Sin mucha fanfarria, el orco finalmente sucumbió y se desplomó bruscamente al suelo. Murk nunca escucha a nadie, qué estúpido, dijo el chamán, sacudiendo la cabeza. ¿No vas a atacarme? ¿No es como un familiar o un amigo? Pregunté con curiosidad. Los orcos creen que la fuerza sobrevive. Si quieres algo, demuestras que eres más fuerte y lo consigues. Demostraste que eres más fuerte que Murk, y él era débil. Veo. Usas la magia también. Como un hermano mayor. Comentó. Y dices lo mismo de que los humanos nos exterminan a los orcos por venganza. Si alguien más está diciendo lo mismo, ¿por qué no lo escuchas? El gran hermano es inteligente, pero no fuerte. Nadie lo escucha porque pierde las peleas. El chamán respondió. Deberías conocer al gran hermano. Sin duda, esa fue una sugerencia inesperada. Incluso si era una trampa, confiaba en que podría lidiar con lo que me lanzaran. Si usaba algo como el saco infernal, podría eliminarlos a todos, resolver el problema y obtener mi recompensa. Claro. Conoceré a tu hermano mayor, respondí. Genial. Sigue a Zook, dijo el chamán y empezó a guiar el camino. Me preguntaba cómo se escondían los orcos de los aventureros, ya que la cueva de los goblins se encontró sin ningún esfuerzo al recibir la misión de exterminio. Pero, a juzgar por la falta de ubicación en la misión y su naturaleza general, los aventureros necesitaban averiguar el origen de los orcos. Zook nunca había visto un elfo. Parecen humanos, pero no atacan de inmediato. ¿Evolucionaron de un humano? No, no lo hice. Pensé que tal vez eras como mi hermano mayor, ya que piensas de forma similar. Él también es extraño y evoluciona de forma extraña. Me llevó un tiempo, pero cuando comprendí su declaración, pensé, ¿es posible que sea alguien como yo? Cuando Zook me condujo a un lugar relativamente abierto y se detuvo, me pregunté si estaría perdido hasta que, con un movimiento de su mano y una pequeña cantidad de maná de tierra, se reveló un túnel subterráneo. Viven bajo tierra, no me extraña que nadie pudiera encontrarlos. Si alguien pregunta, les diré que te reclamé. Así podremos llegar a Gran Hermano. Está bien, asentí escépticamente. Seguí de cerca el túnel. Continuó avanzando bastante profundo hasta que se abrió en una gran abertura y un conjunto de estructuras de tierra. A lo lejos, pude ver una red de túneles que se ramificaban hacia otras zonas. Han creado una red completa aquí abajo. Si sobreviven a sus incursiones, podrán retirarse rápidamente a uno de los túneles. Parece demasiado organizado e inesperado considerando los orcos que encontré. Con razón el gremio no los encuentra. Esperaban orcos normales. Zook hizo un reclamo. No lo puedo creer. Quizás deberíamos empezar a escuchar más a Big Bro. Sí. Todo gracias a mi hermano, respondió Zook, sacando el pecho. Guardé silencio, pero me aseguré de cubrirme el cuerpo y las extremidades bajo la túnica con escamas dracónicas, formando un saco infernal oculto en mi torso.
De los orcos que identifiqué, todos sus niveles de clase se mantuvieron por debajo del 20, y no vi nada que pudiera suponer que fuera de clase avanzada. La gran mayoría eran bárbaros o algún chamán ocasional, y vi a un cazador. Incluso los demás chamanes tenían niveles raciales bajos, a diferencia de Zook. Zook está demasiado débil para reclamar algo tan bueno, declaró uno de los bárbaros y empezó a acercarse a mí. Ya había empezado a alimentar el saco infernal con maná cuando Zook lo detuvo. Eso sería una mala jugada, Teok. Le cedo este derecho al gran hermano. Se escucharon murmullos de los orcos que oyeron eso, y el bárbaro pareció tranquilizarse. Sí, el hermano mayor se merece algo bueno. Bien, siempre y cuando el débil Zook no se quede con el reclamo. Tuve que contener mi intención de matar hasta que llegamos a una estructura de piedra notablemente más alta que las demás. Hermano mayor. Soy Zook. Lo seguí, sentada en el suelo, había una criatura alta y desgarrada. Tenía la piel grisácea de los orcos, pero sus extremidades parecían alargadas artificialmente. Estaba demacrada y sus colmillos eran notablemente más grandes. Sostenía entre las manos una construcción mágica de maná rojo carmesí que no reconocí. Levantó la vista con una sonrisa para saludar a Zook hasta que me vio, y su rostro se tornó confuso. ¿Una humana? No, espera, ¿una elfa? Preguntó la criatura. ¿Cómo, Zook? Tiene un nivel mucho más alto que tú. No me entiendes, gran hermano. Este habla como tú, y también nos advirtió que los humanos trabajarán juntos para matarnos. Una gran mirada de preocupación se apoderó de la extraña criatura. Les dije que pararan, no me escucharán. Si no puedes detenerlos, el gremio de aventureros te perseguirá hasta que no quede ninguno. Los he visto hacer lo mismo con toda una tribu de goblins. Ja. Los goblins son débiles, respondió rápidamente Zook. ¿Quién eres? ¿Por qué has venido? Preguntó Dark, mirándome con expresión interrogativa. ¿El término experimento significa algo para usted? Odar quedó tan sorprendido por la pregunta que el hechizo que sostenía colapsó inmediatamente, sus ojos se abrieron como platos de comida. Zook. ¿Puedes dejarme hablar con ella en privado? Claro, hermano mayor, respondió Zook y nos dejó. Odar me miró fijamente un buen rato antes de hablar por fin. Sabía que no era el único, pero ¿cómo es esto justo? Mírame y mírate a ti. ¿Cómo es que un elfo es un monstruo? No pude evitar reírme ante su primera pregunta, aunque probablemente también me quejaría si no tuviera todos los datos. En realidad no soy un elfo, si eso es lo que crees. Aunque no revelaré la verdad por mi propia seguridad, dije. Pero si empezaste siendo un orco y estabas rodeado de otros orcos, creo que tuviste un comienzo mucho más indulgente que el mío. Ser atacado por salirse de la norma o golpeado por cuestionar decisiones tontas. Estás muy equivocado si crees que esta es una comunidad feliz, replicó. Desde el mismo momento en que renací, tuve que luchar por mí mismo, solo. Ni siquiera podía hablar con nadie. Era matar o morir, dije, negando con la cabeza, recordando mis primeros días luchando contra lobos y jabalíes. Además, eres el orco de mayor nivel que he visto, por no mencionar que has evolucionado. Estoy seguro de que podrías ganar y tomar el liderazgo. Su rostro se contorsionó en una expresión de dolor. Podría. Lo hice. No era para mí. Cuando estás en la cima, todos te desafían a tomar tu lugar. Tuve que matar a tantos, demasiados, que se negaron a rendirse o a dar marcha atrás. Simplemente di un paso al costado y espero que de vez en cuando sigan mi consejo. Supongo que esta red de túneles subterráneos fue idea tuya. Sí, sabía que los humanos vendrían a por nosotros. Los orcos se negaron a dejar de atacar, así que pensé que al menos podría escondernos. No creo que esconderse resuelva el problema. Los aventureros te encontrarán tarde o temprano. Te sugiero que los convenzas de que se vayan o que te vayas solo. No puedo dejarlos así como así, son básicamente mi familia, una familia disfuncional de mierda, pero aún así. Hay buenos como Zook. Bueno, en fin. Lo más importante para nosotros es hablar del abuelo y de este experimento. Capítulo 86. Tu estúpida baba mató a mi salamandra, dijo con desprecio un joven descontento. Se lo comió y lo desmenuzó. Qué patético. Dijo una voz femenina, divertida, con una risita. Vamos, vamos. No había reglas que impidieran que los experimentos se mataran entre sí. Lo único era impedir que cualquiera de nosotros o nuestro personal interfiriera directamente.
respondió una voz anciana, intentando calmar la situación. Me parece injusto que tu Slime tenga niveles de clase, se quejó el chico. Mi demonio tiene niveles de clase, respondió una voz. Mi sujeto también lo hace, añadió otro. Hasta mi saco de mierda tiene uno. ¿A quién le importa? Qué suerte tienen todos, el mío ni siquiera ha salido del océano, sigue escondido en su caparazón. Respondió una voz consternada. Bueno, aún así, le diste demasiadas cualidades. El chico cambió su forma de ataque. Ya. Todos esos rasgos existían incluso antes de que naciera. El único rasgo que he creado desde entonces es una simple fusión. En efecto. Yo también lo he confirmado. No hay nada sucio, respondió la voz femenina. Además, con lo perdido que estaba en sus instintos, los aventureros se habrían enfrentado a él de todos modos. Al menos así, pudo desarrollar otro experimento, señaló el anciano. Bastardo, murmuró el chico indignado apretando los dientes. Además, prefiero quejarme del dragón literal que de un poco de baba, añadió otra voz. No te burles de mi Slime. Deberías ver cuánto tiene guardado. Difícilmente lo llamaría pequeño. Sí, sí, seguro que es todo un glotón. Recuérdame por qué aceptamos un dragón, interrumpió una voz. Creo que el argumento era que el problema comienza desde que es un bebé, lo cual ya debería ser suficiente desventaja. ¿En serio? En términos de aventureros, incluso un bebé dragón es una amenaza de rango plata. Eso no parece una desventaja. Hubo un silencio incómodo antes de que alguien se aclarara la garganta y finalmente respondiera. En nuestra defensa, cuando aceptamos la condición, ninguno de nosotros había trabajado con dragones antes o en mucho tiempo. ¿Sabes? Había un dicho en mi viejo mundo. La ignorancia de la ley no excusa. Después de esa declaración, hubo un fuerte alboroto y muchos gritos y maldiciones antes de que un fuerte silbido rompiera el caos. Mira. Lo hecho está. La voz anciana dijo. Si quieres evitar que nuestros experimentos se maten entre sí, creo que tengo una solución. Creo que el error fue no darles lenguaje universal desde el principio. Mi propio sujeto estaba muy molesto por eso. Tienes razón. Originalmente lo descartamos para evitar la contaminación, pero el experimento lleva tanto tiempo en marcha que administrarlo ahora no debería interferir. Quiero decir, podrían simplemente trabajar para conseguir una clase. No me parece bien darles a los vagos una habilidad gratis. ¿De verdad esperas que su cangrejo alguna vez tenga una clase? Oye, estoy seguro de que eventualmente dejará de coleccionar conchas. Míralo de esta manera. Podría evitar que tu sujeto se convierta en alimento para dragones en el futuro. Planteas un punto, pero sigo pensando que no debería ser gratis. ¿Qué tal si le damos un punto de habilidad a quienes lo ganaron de antemano? Supongo que está bien. Acordado. Mismo. Así mismo. Aprobado. Apuesto a que mi Slime se asustará al ganar un punto de habilidad al azar. ¿Es realmente tan neurótico? ¿No tienes idea, abuelo? Preguntó Dark. Sí, abuelo. ¿La voz que nos habla cuando evolucionamos? ¿Probablemente te pidió que te unieras a este experimento? Pregunté, curioso por su singular experiencia. No sabía que su nombre era Grams. Bueno, no sé si ese es su nombre, pero suena como un abuelo, así que lo llamo así, dije con una mezcla de incertidumbre y convicción en la voz. Nunca lo ha corregido, así que supuse que estaba contento con ello. Espera. Mi voz no suena para nada a la de un abuelo, objetó Dark. Si acaso, la mía suena como la de un borracho furioso. Siempre se queja de que le hago perder apuestas. Supongo que tienes un dios diferente. Suelo quejarme de lo críptico que es el abuelo, pero a juzgar por tu situación, supongo que podría haber sido peor, reflexioné, reconociendo el marcado contraste entre nuestras experiencias. Me sorprende que siquiera puedas conversar con los tuyos. Solo me gritan, dijo Odark con desaliento. Su sutil actitud delataba su monstruosa apariencia. ¿Te dieron alguna instrucción o meta? Me dijeron que explorara el mundo. Hace mucho tiempo que no hablo con él, pero solo me dijo que necesitaba subir de nivel más rápido. Bueno, si quieres hacer eso, deberías intentar encontrar una mazmorra. Ahí es donde subí más niveles rápidamente, aparte de encontrar y luchar contra un gran monstruo evolucionado. ¿Es por eso que tu nivel de carrera es tan alto? Preguntó.
En parte, nací sin clase, y me llevó mucho tiempo adquirirla. La sorpresa y la conmoción en su rostro eran palpables. Eso es, guau. Se esforzó por encontrar las palabras. Me sorprende de verdad que hayas sobrevivido. Es como perder la mitad de ti mismo. Quizás era más confiado que yo porque se sinceró después de que se lo dijera. Me contó cómo nació como chamán orco, lo cual fue vital para mantenerse con vida ante los otros orcos recién nacidos que intentaban demostrar su valía. A diferencia de los demás, el jefe no podía cambiar su distribución de experiencia, así que se veía obligado a ganar más niveles de raza que de clase y siempre sentía que se quedaba atrás. Le dije que era debido al experimento y que tampoco podía cambiar mi distribución. Su reacción ante esta información fue como si le obligaran a tragar una medicina horrible. Como se veía obligado a ganar más niveles de raza que sus hermanos, no le quedó más remedio que intentar entrenar sus habilidades lo máximo posible manualmente, ya que no tenía los puntos de habilidad de clase que le sobraban para gastarlos en exceso. Sin embargo, las cosas cambiaron para él cuando llegó a 20 y evolucionó. Tenía algunas opciones de mutación orca, pero eligió la evolución de troll, que, según la descripción, era una especie de nivel superior. Su evolución le dio nuevas fuerzas, y cuando asumió el liderazgo, entró en la etapa de su crecimiento más explosivo. Constantemente lo desafiaban y lo obligaban a matar, lo que le llevó a subir de nivel hasta que se cansó y perdió su puesto. Parecía una barbaridad absoluta, e incluso los orcos más conspiradores lo atacaban mientras dormía. Me dejó atónito lo mucho que me contaba. Parecía desesperado por alguien con quien desahogar sus frustraciones. Me sorprende que te hayas quedado con ellos. ¿A dónde más podría ir con este aspecto? Intenté responderle, pero no se me ocurría nada. Lo mejor que podía hacer era esperar una evolución o mutación que le permitiera cambiar de forma, pero no sabía cuán factible era y no quería darle falsas esperanzas. En cualquier caso, si se quedaba con los orcos o no lograba convencerlos de irse, los aventureros lo masacrarían con ellos cuando finalmente los descubrieran. El incómodo silencio fue interrumpido por gritos y lamentos que resonaban por el complejo de túneles subterráneos. El ánimo de Odark se desplomó y miró al suelo. Oh, no, no más, murmuró en voz baja. ¿Más qué? Pregunté. ¿Reclamos? Recordé lo que los orcos dijeron de mí y cómo los que estaban en el camino habían intentado capturarme. Una sensación horrible me invadió y salí corriendo hacia el origen de los gritos. Oye. No puedes. Intentó protestar Odark. Corrí sin obstáculos entre la multitud, esquivando o simplemente deslizándome por los huecos con mi cuerpo maleable. Esperaba que mi instinto me hubiera fallado, pero no pude evitar sentir pavor al acercarme y oír sollozos y súplicas entre los gritos. Un grupo de mujeres y niños estaban atados y parecían golpeados. Identificarlos mostraba como comerciantes o artesanos, ninguno de ellos con un nivel superior a un dígito. Un odio visceral me invadió. Quizás era hipócrita, ya que ya había matado humanos antes, pero eran aventureros en busca de batalla. No me importaba que los orcos lucharan contra aventureros, ya que naturalmente entrarían en conflicto, pero estos eran civiles indefensos. Oye, parece que se escapó una de las reclamaciones. Dijo un orco y me agarró el hombro por detrás. Me giré y, por reflejo, transformé mi brazo en una espada armada con limo ácido, limo incandescente, refuerzo de maná y la máxima compresión disponible. El orco no tuvo tiempo de reaccionar cuando la espada le atravesó el cuello, lanzando su cabeza por los aires. Hubo jadeos, sobresaltos e incluso risas entre los orcos. Algunos se burlaron del orco por su muerte tan patética. Una de las mujeres capturadas me vio y, con lágrimas en los ojos, suplicó. Por favor, salven a mis hijos. Antes de que uno de los captores orcos le diera un revés y su cuerpo se desplomara inconsciente. Algunos orcos rieron de su último grito, pero yo ya estaba destilando maná en el saco infernal. Uno de los orcos ordenó mi captura, aunque la multitud cercana ya se acercaba antes de que llegara la orden, cada una con un destello de deseo en sus ojos bestiales. Con las llamas hirvientes que se acumulaban en el órgano gracias a mi maná disponible rápidamente, abrí canales a lo largo de mi torso y extremidades y liberé la llama azul a mi alrededor. Los orcos que me rodeaban se vaporizaron en la intensa llama, mientras que los demás eran masas carbonizadas. Aunque los orcos no tenían niveles altos, la asombrosa facilidad con la que cayeron ante la llama azul me hizo comprender por qué Luke y Lisa estaban tan preocupados por mi lucha contra la salamandra.
Por desgracia, mi túnica se perdió en el ataque, revelando las escamas dracónicas que cubrían mi cuerpo, las cuales, ahora que estaban a la vista, extendí para cubrir el resto de la piel expuesta. Libérenlos y los dejaré con vida. Exigí, señalando a los orcos que retenían a los prisioneros. Eso no es ninguna afirmación. Es una cosa de lagarto. Mátalo. Los orcos empezaron a gritar, ignorando por completo mis órdenes. Algunos me lanzaron armas mientras los chamanes lanzaban hechizos que me lanzaban rocas. Mientras los mantenía distraídos con hechizos y armas que se formaban en mis manos con la ayuda de Epsilon, dediqué a Alpha a controlar los zarcillos y a arrastrarlos por el suelo para atacar a los orcos que retenían a los prisioneros. Mientras tanto, Beta, Gamma y Delta se coordinaban para activar un hechizo burbuja sobre los prisioneros una vez que los orcos se alejaran de su zona. Cuando Alpha envió la señal, todos nos coordinamos. Los zarcillos agarraron a los orcos por las piernas y los arrastraron hacia mí, alejándolos de los prisioneros. Cortaron cuerdas y ataduras con pequeños y precisos disparos de baba ácida para evitar que los cautivos fueran arrastrados con ellos. Luego, se lanzó la barrera de agua y se formó rápidamente. La velocidad y la complejidad eclipsaron fácilmente mi trabajo en las caravanas. Esperaba que fuera suficiente para protegerlos de cualquier daño colateral, pero no me atreví a excederme con el saco infernal ni a provocar la explosión que hice en el pozo de la mina. Liberar gas venenoso mediante vaporizar baba fue otra opción que consideré, pero la amenaza para mí no lo justificaba en ese momento, y no quería arriesgarme a que Burbuja pudiera detenerlo o no, aunque confiaba en que lo haría. ¡Alto! Gritó una voz y suplicó en medio del fragor de la batalla. Dejen de luchar. Pero los orcos seguían atacando. A pesar de las muertes y las graves heridas, todos parecían eufóricos y disfrutaban de la emoción de la batalla. Si su arma se rompía al chocar con mis escamas reforzadas con maná, usaban los puños. Si su brazo dominante estaba flácido y roto, cambiaban sin esfuerzo al otro y continuaban. Si tenían las piernas mutiladas o cercenadas, se arrastraban hacia mí. Sus chamanes me lanzaban piedras, a menudo alcanzando a un orco si las esquivaba o causándoles pequeñas laceraciones por la metralla que estallaba al romperse la roca al contacto. ¡Qué carrera tan aterradora! Lamentablemente, no creo que esto termine por mucho que grites y súpliques, Odark. Capítulo 87. Cuando uno de los orcos más gigantes cargó contra mí, instintivamente levanté mi brazo escamoso para bloquearlo. El hacha, imbuida de maná, brilló con una intención letal. Con una velocidad feroz, la hoja del hacha se precipitó y me cortó el brazo. Los orcos, presintiéndose vencedores, vitorearon. Pero aún no había terminado. Agarré rápidamente el brazo que caía, reconectándome temporalmente con él antes de activar explosión de baba. La extremidad estalló y esparció baba ácida adhesiva sobre los orcos cercanos. A pesar de la resistencia de los orcos al dolor, el ácido que derretía la carne era prueba de mi determinación, incapacitando a menudo a oponentes más débiles de inmediato. Con un rápido cálculo mental, reformé el brazo, ahora equipado con un escudo simulado. Lo usé para bloquear un golpe, anticipándome al movimiento del orco. Luego, contraataqué con púas impregnadas de ácido que emergieron del escudo como represalia. Mis subnúcleos, siempre activos, llenaron el aire con múltiples círculos mágicos, disparando multitud de hechizos de dardo ácido. Esta fue mi magia más efectiva contra los orcos, ya que cualquier hechizo bloqueado dañaría o destruiría su equipo, debilitándolos aún más. Como un corazón latiendo, un pulso creciente de maná comenzó a llenar el aire. Inundó toda la zona, su poder palpable. La magia me envolvió, pero no parecía afectado. Sin embargo, los orcos parecieron quedarse paralizados, sus movimientos detenidos por una fuerza invisible. Mirando hacia el epicentro del hechizo, vi a Odark derramando una gran cantidad de ese extraño maná rojo. Dije que pares. Gritó. Odark no tenía una cantidad absurda de maná como yo. De hecho, tenía menos maná que Debbie o Evan, según mi estimación, pero cuando su maná disminuyó, pareció volver a la vida abruptamente con el ritmo de un corazón que latía. Traidor. Gritó uno de los orcos. Deberías trabajar con nosotros. Mata a nuestro enemigo. Lo que empezó como unas pocas quejas individuales pronto se apoderó del colectivo. Odark parecía conmocionado, pero se recompuso. No he traicionado a nadie. Yo también lo detuve. Declaró, y entonces, mirándome, vio que me movía sin impedimentos. Parecía sorprendido. ¿Cómo resististe mi hechizo?
Solo pude encogerme de hombros, pues no tenía ni idea de qué hablaba. Uno de los orcos más gigantes que había visto en mi vida parecía abrirse paso entre la multitud, con los músculos tensos contra el hechizo mágico que Odark había lanzado. Odark. Detén esta estupidez de una vez. Serás desterrado para siempre si no destruyes a este enemigo ahora mismo. Gritó con furia gutural. El jefe ha hablado. El hermano mayor debe luchar. Matad a nuestro enemigo. Mata. 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 Los orcos parecían abrumados por la declaración del jefe orco. Odark los observaba frenéticamente antes de posarse en mí y disculparse entrecortadamente. El hechizo que los retenía se había desvanecido, y los orcos estallaron de júbilo. El gran hermano te va a matar. Estás acabado. Deja que fluya la sangre. Todos cantaron. Me preparé, preparando todos mis hechizos de desventaja. El maná desconocido se arremolinó alrededor de Odark, quien alargó la mano con un movimiento aplastante y gritó: «Sangre hierve». Al mismo tiempo, lancé erosionar, inflamable y permeable. Las 3 desventajas se aplicaron con éxito. Su maná se concentró a mi alrededor y se concentró hacia abajo. Me preparé para lo que fuera que el hechizo hiciera, pero no pasó nada, y el hechizo se desvaneció repentinamente. Odark y todos los orcos parecían conmocionados por esta situación. ¿Cómo te resistes a mis hechizos?, exigió Odark mientras se cruzaba una espada en el brazo, derramando sangre purpúrea que brotó de él y formó 3 lanzas. Se quedaron suspendidas momentáneamente antes de que él extendiera la palma hacia adelante y se lanzara contra mí. Controla la sangre. Comprendí. Esto explica por qué sus 2 hechizos anteriores no me afectaron. No tengo ninguno. Pero si puede controlar la sangre de monstruos y personas, es aterrador. Sus lanzas de sangre me penetraron. Su propósito debía ser invadir mi cuerpo desde dentro, pero la sangre fue disuelta rápidamente por mi baba ácida digestiva. Esto solo desquició aún más a Odark, quien murmuraba repetidamente para sí mismo. Aunque ahora mismo no fuera efectivo, no me quedaría de brazos cruzados. Odark ya había elegido su bando, así que tenía un trabajo que hacer. Corrí hacia él y le lancé mi hechizo de aflicción ardor. Ahora no, abuelo. Grité mentalmente. Odark intentó apartar el polvo rojo con su brazo alargado, pero eso solo le aplicó la aflicción. ¿Ardiendo?, preguntó Odark y saltó hacia atrás. Es un inconveniente. No va a desaparecer, pero no supera mi regeneración. Le lancé hechizos de flecha de fuego ahora que tenía debilidad al fuego debido a la desventaja. Los bloqueó con su cuerpo, y presencié cómo la carne quemada se reconstruía rápidamente ante mis ojos. A pesar de lo impasible que estaba tras recibir el hechizo directamente, parecía tener una nueva cautela en la mirada. Quizás no esperaba recibir tanto daño, ya que inflamable probablemente se aplicó mediante aflicciones sutiles. Hermanos. Sangran por mí. Gritó de repente, y los orcos vitorearon. Todos alzaron los brazos y se cortaron la carne. Con apenas un cántico, la sangre pareció acumularse hacia Odark y flotar a su alrededor como una nube consciente. Se lanzaron más hechizos, pero ahora, en lugar de usar su cuerpo para bloquear, la sangre flotante se transformó en una barrera. Solo pude reírme entre dientes al recordarme vagamente cómo podía luchar con mi esgrime. Ahora, armado con su arsenal de sangre, Odark cargó hacia mí y, con un movimiento amplio, dirigió la sangre para formar una enorme hoja similar a una guadaña. Intenté saltar por encima de ella, pero no fui lo suficientemente rápido, y me cortó las piernas con sorprendente facilidad. De nuevo, los orcos gritaron y vitorearon como si fueran el equipo de animadores de Odark. Pero cuando aterricé sobre mis piernas recién formadas, su júbilo terminó abruptamente. Parece que no soy el único con regeneración, murmuró Odark. Debes ser una especie de monstruo lagarto que finge ser un elfo, y esas escamas son tu verdadera forma. A juzgar por tu regeneración y camuflaje, eres una mezcla de lagarto, entre ajolote y camaleón. ¿Debería sentirme insultado porque piense que soy un lagarto? ¿Es más creíble que ser un slime? Bueno, podría simplemente aprovecharlo. Si ataca algo que no sea mi esencia, ¿es para mi beneficio? Cerca. Dije burlonamente, formando una nube de llamas azules en mi pecho. Te olvidas de la salamandra. Y una llama azul brotó de mi boca. Odark se protegió formando una cuña de sangre, redirigiendo la mayor parte de las llamas y alejando a algunos orcos circundantes. El charco de sangre de Odark se redujo significativamente, y no pudo bloquear todo el fuego.
Su único brazo quedó completamente quemado, convertido en una cáscara carbonizada. Con una rápida orden mental, se cortó el brazo con una cuchilla de sangre, y un brazo nuevo y fresco surgió del muñón poco después. Si ese es su nivel de regeneración, no me extraña que piense que tengo algo similar. ¿Salamandra? Parece más bien un dragón. ¿Cómo es esto justo? Dijo Odar con incredulidad. Hermano mayor, tú puedes hacerlo. Toma más de nuestra sangre. Mátalo. Una vez más, los orcos sacrificaron su sangre para reponer las reservas de Odark. Él también se cortó el brazo y el torso para añadir sangre fresca a la mezcla. Si logra regenerar su propia sangre, ha formado un círculo de explotación bastante fuerte con su clase y raza. Mi slime es autosinergético, pero mi sinergia de explotación es ese emblema combinado con limo de maná. Desafortunadamente, una vez más, mis hechizos parecieron insuficientes. Tenía maná infinito, pero mi falta de nivel de habilidad contra un oponente que también estaba hecho para resistir me obligó a usar mi slime. Una cosa me inquietaba. ¿De dónde sacaba Odark el maná? Su aura disminuía y de repente se llenaba de vida. ¿Acaso su regeneración no incluía también maná? El hecho de que su aura de maná no se reabasteciera mientras sus heridas se curaban finalmente me dio una pista. ¿Tenía alguna forma de convertir sangre en maná? Yo podía convertir maná en baba, así que ¿por qué él no podía convertir sangre en maná? ¿O quizás salud en maná? Eso explicaría por qué no reponía continuamente la reserva de sangre de su arma con su propia sangre. La necesitaba principalmente para reponer su maná. Mientras intercambiábamos golpes, pensé en cómo lidiar con la situación. Mi primer pensamiento fue acumular suficiente llama azul para aniquilarlo de un solo golpe. Formé 3 sacos infernales en mi pecho y comencé a alimentarlos con maná, asegurándome de que mis ataques lo distrajeran mientras me preparaba para mi ataque final. De repente, recibí una señal que no podía ignorar. ¿Qué? Abuelo. ¿Desde cuándo me das misiones? ¿Por qué debería arriesgarme a perdonarlo? Sé que es un compañero de experimento, pero intenta matarme. Recompensa. Revelación de habilidad. Claro, ¿por qué no me das la razón? Supongo que solo necesito salvarlo a él, no a los orcos. Más vale que esto sea útil. Recompensa. Revelación de habilidad, útil. Bien. Cedí, preguntándome por qué el abuelo interfería de repente. Sé que impidió que Simón me matara, pero en parte fue culpa del abuelo. Esto parecía diferente, y me sorprendió que me negara tanta experiencia y, sin duda, también un perfil decente. Imité amalgamación elemental y confirmé que podía controlar la llama azul, empapada en mi maná. La hice estallar desde múltiples salidas recién formadas y formé un anillo que nos rodeó a Odark y a mí. Los orcos que nos rodeaban probablemente fueron aniquilados rápidamente por la intensa llama, y los supervivientes no durarían mucho. No podía imaginar que muchos seres sobrevivieran a eso. Odark me miró fijamente, con una mezcla de rabia y horror por lo que había hecho. Necesito vencerlo, pero no matarlo. Pero se regenera como un loco, ¿no tengo algo que lo detenga? Pensé rápidamente, y luego recordé algo que antes me había prohibido usar. Traga sangrienta. Capítulo 88. Listo. No puedo creer que haya aceptado esto. Debería haberse convertido en comida de baba y haber acelerado la siguiente evolución, se quejó una voz anciana y disgustada. Los demás se habrían quejado si tu tema hubiera acabado no con 1, sino con 2 más en tan poco tiempo, aunque no hubiera sido guiado por nadie, respondió una voz maternal. Abandonaron sus regiones de origen. No culpes a mi slime por sus acciones, replicó la voz anciana, con un claro desacuerdo en su tono. Sí, por eso te permití compensarlo. Es una suerte que esté registrado en el sistema de aventureros. De lo contrario, no habríamos podido comunicarnos con él sin una gran interferencia. Sí. Hacerse pasar por aventurero ha sido sin duda una bendición inesperada. Además, tengo curiosidad por saber si esto afectará positivamente el crecimiento del orco ahora que se verá obligado a dejar de esconderse tras sus hermanos. Si es así, estoy seguro de que podrías aprovecharlo para obtener un favor o una bendición. Sí, sí. Lo sé. También sé que es uno de los pocos humanoides monstruosos que quedan, así que sus datos son valiosos. Esa es la verdadera razón por la que escuché tu petición. Y desde luego no para evitar que el borracho vuelva a tener un berrinche. Es extraño que la mayoría muriera, dijo, intentando cambiar de tema. El goblin, por ejemplo, lo hizo mucho peor que un engendro de goblin común.
Los goblins salvajes con los que convivió tu Slime fueron mucho más impresionantes en cuanto a logros. Quizás sea culpa nuestra por no limpiarlos lo suficiente, postuló. La mayoría de esas muertes podrían haberse evitado si no estuvieran tan empeñados en reintegrarse a la humanidad. Si les das demasiada cantidad, bien podrían ser engendros salvajes. Si les das muy poca, mueren por acercarse estúpidamente a los humanos o se vuelven mentalmente inestables y no logran adaptarse a su nuevo cuerpo. Menos mal que probamos distintas cantidades entre los sujetos. En efecto. Es curioso que yo diga que limpiaron demasiado a la salamandra y muy poco al orco. Me interesaría mucho ver qué parámetros estableces en tu tema de Slime. Quizás después de que termine el experimento, podamos compartir notas, respondió la voz anciana, con un leve atisbo de preocupación en su voz. Más importante aún, tengo un nuevo rasgo en el que he estado trabajando y que me encantaría. Para mostrarte. Los mataste a todos. Gritó Dark, mirando frenéticamente a su alrededor en el círculo en llamas. Estoy seguro de que han hecho cosas mucho peores, con sus afirmaciones, escupí. Dark se sorprendió ante esa respuesta, mirando al suelo en negación. Puede que sea cierto, pero no se merecían esto. Sentí que la ira crecía en mi interior y me costó contenerla. Los orcos creían en la fuerza, y la fuerza suficiente justificaba cualquier acción. Dark, obviamente, conservaba una moraleja de cuento de hadas de su vida anterior, donde los fuertes pueden resolver problemas sin perder vidas. Ni siquiera podía llamarlo hipócrita. Era una estupidez. Momentos antes, había decidido matarme para satisfacer a los orcos y evitar el exilio. ¿Por qué mi vida era inferior a la de ellos? ¿Inferior a la suya? ¿Y qué hay de los humanos cautivos? Si yo hubiera muerto, ellos habrían muerto, o algo peor. ¿No merecían esto? Me imagino cuántos humanos habrían matado o capturado los orcos antes de esto, sobre todo para tener una misión de exterminio sin fin contra ellos. No vi ni escuché a ningún cautivo desde mi llegada, así que me imagino por qué no sobrevivieron. Ya lo sé. Pero aún así. Eran como mi familia. Protestó. Por alguna razón, eso me enojó aún más. Entonces tu hermano es un asesino y lo dejaste salirse con la suya porque es familia. Dark intentaba dar respuestas y excusas, pero no lo oía. Llamas azules rugían en mi interior. Mi maná se agitaba furioso, alimentando los órganos aún formados. Recompensa. Revelación de habilidad, útil. Sí, lo sé. Grité ante la notificación forzada, lo que provocó que Dark se estremeciera y se rodeara con una pared de sangre. Disparé contra su charco de sangre flotante en lugar de a él directamente. Reaccionó de inmediato protegiéndose, pensando que iba dirigido contra él. Cuando las llamas azules se extinguieron, descarté los órganos, pues era demasiado tentador aprovecharlos y convertirlo en una simple quemadura. Formé balas de baba armadas con sangre podrida y comencé a dispararlas rápidamente. Él movió su escudo de sangre disminuido para bloquearlas, y lo que sucedió fue fascinante. Vi cómo el maná de sangre se corrompía con un color negro, similar a cómo la congelación corrompía mi maná de agua. A medida que los segmentos de su escudo de sangre se ennegrecían, se desplomaban y caían al suelo, sin poder controlarlos. ¿Qué? Intentó preguntar y luego empezó a intentar contraatacar. Él ya sabía que sus lanzas de sangre eran ineficaces y solo se pegaban a espadas y guadañas de sangre, intentando desmembrarme. Era frustrante que, a pesar de todos mis esfuerzos por aumentar mi defensa, algunas cosas aún pudieran atravesarme, así que mis subnúcleos se encargaban de esquivar y maniobrar, junto con mi propio núcleo, fuera de la trayectoria de cualquier ataque. Al menos sabía que con cada golpe de sus espadas de sangre, el ácido las devoraría parcialmente al atravesarlas. Cuando finalmente le disparé algunos tiros en el brazo, enseguida notó la infección que se extendía, se cortó el brazo y me lo lanzó antes de lanzar un hechizo que lo convirtió en una lluvia de sangre. Ahora parecía tener mucho cuidado para asegurarse de que no le disparara. Cuando su reserva de sangre disminuyó lo suficiente, pensé que se rendiría, pero en cambio, una espiral de roca surgió del suelo, intentando atravesarme el torso. Afortunadamente, Concepción de Maná me avisó con suficiente antelación del maná de tierra que se acumulaba, y logré esquivarlo. Eso tiene sentido, él dijo que empezó como chamán y que este sistema de túneles fue idea suya. A pesar de su impresionante magia de tierra, su poder era significativamente inferior al de la sangre. Le esperaba una dura sorpresa si esperaba entrar en una batalla de desgaste contra mí.
Cuando levantó muros de roca para bloquear mis disparos, maniobré tentáculos por el suelo, camuflados como roca, y le disparé desde ángulos imposibles, pero en cuanto notó la sangre podrida, le arrancó la carne contaminada del cuerpo. Intenté brevemente usar veneno paralizante o somnífero, pero con rastreador de aflicción, vi cómo el porcentaje de infección disminuía rápidamente ante mis ojos. Su regeneración es una locura. Si se niega a rendirse, tendré que sobrecargarla con daño continuo para que se quede sin maná o sucumba al veneno. Cambié a una mezcla de sangre podrida y parálisis, con la esperanza de que contrarrestara su regeneración. Con zarcillos ocultos esparcidos por el campo, comencé a dispararle rápidamente desde cualquier dirección. Incapaz de protegerse completamente con muros de tierra, optó por cubrirse con una cúpula de tierra, pero eso solo lo atrapó en un espacio reducido, y con un zarcillo que invadía su interior perforando con ácido, pude liberar mi veneno con vaporizar baba. Cuando la cúpula explotó violentamente y lo vi tosiendo, solo pude sonreír, sobre todo porque la parálisis ya no se desvanecía rápidamente. Cuando su maná empezó a disminuir, por primera vez, no lo repuso de inmediato. Su rostro estaba contraído, el horror de su error lo atormentaba. Ya no intentaba lanzarme piedras, solo intentaba desviar mis ataques venenosos ocultos, aparentemente de la nada. Miraba frenéticamente a su alrededor, intentando encontrar la fuente, pero los tentáculos estaban demasiado bien ocultos gracias a una combinación de desvanecer, morfo slime y cambio de croma. Cuando uno de sus brazos recibió varios impactos, se lo arrancó de nuevo, como siempre cuando la infección era demasiado grave, solo que esta vez el brazo se regeneraba con demasiada lentitud. Al ver su situación, se desplomó de rodillas. «Deja de jugar conmigo, mátame ya», exigió. Una parte de mí realmente quiere. Pero el abuelo, o tal vez alguno de los otros, me ha pedido que te perdone. ¿Por qué? ¿Cómo voy a saberlo? Evoluciona de nuevo y pregúntale a tu amigo. Probablemente sea parte de este experimento. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Preguntó. ¿Cómo voy a saberlo? Pero si siguen atacando y capturando humanos, pueden aparecer aventureros y exterminarlos. Yo di. Sí, lo hiciste. Quizás no directamente, pero podrías haber liderado a estos orcos, haber intentado cambiarlos o al menos no haber cooperado con ellos. Creaste toda esta red clandestina para que saquearan y saquearan. No actúes como si tuvieras las manos limpias. Solo quería que estuvieran a salvo. Y usaron esta seguridad para atacar a civiles. ¿Te encuentras con un aventurero que intenta matarte? Defiéndete. Me da igual. Pero atacar a civiles es otra historia. No atacaré a los civiles, murmuró. Bien. Sugiero dirigirnos al norte y alejarnos de la civilización. Los aventureros seguirán buscando orcos, y les contaré sobre esta red subterránea, por si acaso regresan los rezagados. Entiendo, empezó y luego se desplomó. Tenía los ojos abiertos, confundidos, mientras su cuerpo se negaba a moverse. Parece que la parálisis por fin se apoderó de ti. Por fin superé tu regeneración, dije, acercándome a él. Podía sentir el miedo en sus ojos fijos. Deja de entrar en pánico. Ya dije que no te mataría, pero conseguí que los civiles se fueran de aquí. Te haré dormir, y cuando despiertes, me habré ido. Te sugiero que te vayas inmediatamente antes de que lleguen los aventureros. Nada me detendrá si te veo a ti o a algún orco por aquí de nuevo, le advertí. Intentó gruñir, pero aparte de su respiración errática, parecía muerto. Le cerré los ojos y le cubrí la boca y la nariz con una máscara de baba que emitía el gas somnífero. Era evidente su reticencia a contener la respiración, pero estaba indefenso, y finalmente se vio obligado a inhalarlo. Observé cómo vencía su resistencia, y finalmente quedó inconsciente. Lo cubrí con un poco de tierra y me alejé. Bueno, lo miraré más tarde, junto con todas las demás notificaciones que he estado ignorando, murmuré para mí. Observé mi estado y suspiré, equipándome con mi traje de cuero. Necesitaba, en algún momento, comprar un montón de ropa para devorarla como refuerzo. Me acerqué a Burbuja y, momentáneamente agradecido de que aguantara, la deseché con un ligero chasquido. Los humanos dentro se quedaron atónitos ante la repentina despedida y me miraron con asombro. La mujer golpeada seguía inconsciente, pero la otra sujetaba con fuerza a los 3 niños. Saqué una de las pociones de salud que aún me quedaban y se la entregué a la señora. Se acabó. Ahora estás a salvo, dije, intentando sonar tranquilizador.
La mujer rompió a llorar al aceptar la poción. Tomó un pequeño sorbo antes de repartirla entre los niños y luego darle el resto a la mujer inconsciente. Las dos niñas parecían aterrorizadas, pero el niño parecía haber superado su miedo y ahora tenía una chispa de vida en sus ojos. El caballero dragón nos ha salvado. Gritó con orgullo, sonriendo con el rostro previamente cubierto de lágrimas. Dragón, ¿y ahora qué? Capítulo 89. Cariño, tranquilo. La mujer intentó calmar a su hijo, pero ahora estaba prácticamente dando saltos. Pero es el caballero dragón. Protestó. ¿Caballero dragón? Pregunté. Es el héroe de su historia favorita, respondió ella, mirándolo con aire de disculpa. Ah, ¿sí? ¿Podrías contarme más sobre este caballero dragón? Tengo curiosidad. Porque tienes el poder del dragón. Dijo dramáticamente. Hizo gestos salvajes con los brazos y los recorrió con las manos, creando efectos de sonido antes de finalizar su actuación fingiendo escupir fuego. Guardé silencio. No sabía cómo responder. Esperaba que la barrera y todos los orcos hubieran bastado para ocultar casi todo lo que hacía, pero este niño me vio usando escamas dracónicas y estallando en llamas. Lo siento, señorita, mi hijo es muy nervioso. Se disculpó la madre, percibiendo mi incomodidad. No, tranquilo, dije, intentando disimular mi incomodidad mientras buscaba una solución. Como si me hubieran lanzado un salvavidas, sentí que mi habilidad de actuación me impulsaba a adoptar la fachada del caballero dragón. Solo necesito que guardes mi secreto, dije, tapándome la boca con un dedo. Necesito mantener mi poder como caballero dragón oculto a mis enemigos. Le guiñé un ojo y transformé escamas sobre mi único dedo. El rostro del niño se iluminó con un entusiasmo desenfrenado. Por supuesto. Si no, los dragones vendrán a por ti si no guardamos tu secreto. Dijo como si fuera de conocimiento público. Guardaremos tu secreto igual que el escudero Clyde y la princesa Leane. Así es, Aiden. ¿Están de acuerdo, chicas? Dijo la madre. Las chicas le dieron la razón rápidamente, mientras Aiden se desahogaba con una pequeña diatriba sobre guardar secretos por el bien común para derrotar a los dragones malvados. Para mis adentros, suspiré aliviada de que el chico fuera tan impresionable. Cargué a la mujer inconsciente a la espalda mientras los demás me seguían de cerca. Por suerte, escapamos de los túneles sin problemas. Sin embargo, al ver lo tarde que era, me di cuenta de que no podríamos llegar a la ciudad antes del anochecer. No creo que podamos regresar a tiempo. Aunque tengo algunos suministros para acampar, no sé qué tan seguro sería. Hay algunas granjas cerca. Quizás alguna de ellas esté dispuesta a ayudarnos, sugirió la madre. Me alegré ante la sugerencia. Excelente idea. Conozco el lugar perfecto. Antes de dirigirme a la granja a la que había ayudado antes, les distribuí agua a todos. El pequeño espectáculo de magia pareció animar un poco a los niños de su lamentable situación. A mitad de camino, la mujer inconsciente finalmente despertó y se sobresaltó hasta que la otra la tranquilizó. Hicimos una breve pausa para beber agua y que se recobrara antes de continuar el viaje. Las chicas estaban calladas, pero el chico seguía entusiasmado y me hizo muchas preguntas sobre aventuras y algunos de los monstruos con los que había luchado. Aunque fue un poco tedioso, pareció una buena distracción para las víctimas, ya que incluso las niñas que lloraban en silencio escuchaban las historias. Obviamente, evité mencionar a los orcos al relatar mis aventuras. Para cuando llegamos a la granja, ya era bien entrada la noche y todos estábamos agotados. Alguno de los peones debió de vernos acercarnos, ya que un grupo venía a investigar, armado con herramientas de labranza. Al reconocerme, me sonrió radiante. Me alegra verla tan pronto, señora, respondió el granjero alegremente antes de mirar al resto de mi grupo. Los orcos capturaron a este grupo, expliqué. Los liberé, pero no fue posible llevarlos a Caerlín en su estado. Tenían algunas heridas leves, que se curaron con una poción curativa, pero estaban cansados y bastante traumatizados. Esperaba que pudiéramos quedarnos a pasar la noche para poder traerlos de vuelta por la mañana. Claro, señora. Puede quedarse un mes entero si quiere. Me salvó la granja, respondió y le gritó a su esposa que la ayudara. Cuando su esposa llegó y se puso al día, se puso a organizar la comida, la ropa limpia y los lugares para dormir de todos. Rechacé la oferta de un baño, pues dije que podía limpiarme con magia, pero participé de la humilde cena para no ofender su buena voluntad. Me dieron un catre para dormir, pero me disculpé y salí a despejarme.
Perception me lo estaba poniendo muy incómodo, pues oía los sollozos apagados de las dos viudas y los niños mientras asimilaba la realidad de su situación. Subí al tejado del granero y, tumbado boca arriba mirando las estrellas, por fin abrí las notificaciones que había estado ignorando hasta entonces. Revisé las notificaciones sin parar hasta que finalmente llegué al final y resumí mis logros. Había matado más de 30 orcos, aunque muchos eran de clases básicas y de nivel relativamente bajo. Había subido 4 niveles de raza y 6 de hechicero. Me revelaron 3 nuevas habilidades de mi clase, y la habilidad para perdonar a Odark. Leí sus descripciones después. Hablando de habilidades y rasgos, obtuve bastantes mejoras de competencia. Entre mis subnúcleos y yo, lanzábamos un sinfín de hechizos de dardo ácido, así que este era un aumento evidente. El nuevo hechizo era fascinante. Eliminaba todas las aflicciones de un objetivo e infligía daño necrótico por cada aflicción eliminada. El daño infligido parecía escalar según la duración restante y el nivel de infección. Mis subnúcleos, que tanto me esforzaban, finalmente progresaron. Mentalmente me disculpé con Alpa, quien llevaba demasiado tiempo estancado en el nivel 4. Hablando de eso, olvidé darle a Delta el nuevo color de núcleo, gracias al núcleo de Slime blanco, así que le di el color turquesa pálido. Ahora, solo necesitaba un nuevo color para Epsilon, quien aún lucía mi glorioso color carmesí. Revisé mis 2 últimas mejoras de competencia. Mezclar venenos resultó más efectivo de lo que pensaba, lo que me hizo preguntarme si le di demasiada importancia a la descripción de la habilidad, mencionando que mezclar reducía la potencia general. Además, mi visión oscura finalmente estaba al máximo gracias a todo el combate subterráneo, lo que benefició mi visión máxima. La velocidad de lanzamiento de hechizos aumenta un 5% por nivel. El uso de maná se reduce en un 2,5% por nivel. Vaya, ¿desde cuándo las descripciones de habilidades son tan específicas? Quien creó esto debió estar aburrido o cansado de escribir descripciones interminables. Entra en trance para aumentar tu flujo de maná natural y tu regeneración de maná. La meditación puede utilizarse para evitar los efectos de la falta de sueño, pero no es un verdadero sustituto. Los efectos beneficiosos aumentan exponencialmente cuanto más se mantiene el trance. Esta habilidad no tiene niveles. Bueno, lo habría ignorado porque no necesito regeneración de maná, pero lo del sueño es interesante. ¿Podría meditar y que mis subnúcleos continúen con mis actividades? Ya pueden trabajar mientras duermo. Lanza y mantén un hechizo adicional por cada nivel de multitarea. Los hechizos muy complejos pueden requerir más de un nivel por hechizo. Me olvidé por completo de esta habilidad. Ni siquiera intento lanzar varios hechizos solo cuando todos mis ayudantes pueden asistirme fácilmente o lanzarlos independientemente. Me pregunto qué se considera un hechizo complejo que ocupe más de un espacio de multilanzamiento. Permite la creación detallada de perfiles falsos que pueden ofuscar en gran medida los intentos de identificación. Cuanto más creíble sea el perfil a través de sus rasgos físicos o más cercano a la realidad, más difícil será de penetrar, y en ello ayudan directamente los rasgos o habilidades que proporcionan cambio de forma o ilusión. Mostrar una raza no coincidente, un emblema no obtenido o una clase bloqueada reducirá las posibilidades de éxito de la ofuscación. Ajustar niveles más altos que los ganados también reducirá la ofuscación. Todavía se puede utilizar como bloque de identidad básico. Tuve que releer la descripción varias veces antes de comprenderla por completo. El abuelo no bromeaba cuando dijo que sería una revelación útil para la habilidad. Era una mejora enorme para bloque de identidad, una mejora que quizás habría recibido si hubiera elegido la mutación doppelganger o la hubiera obtenido con una clase de pícaro avanzada. Por fin, tenía la solución a un problema. Mi nombre. Un monstruo típico no tendría nombre, así que un imitador que fingiera ser otra cosa pasaría desapercibido. Sin embargo, a pesar de mi disfraz casi perfecto, mi nombre seguía apareciendo cada vez que me transformaba. Podía bloquear mi nombre, como me había enseñado Simón, pero eso seguía añadiendo un nivel de sospecha que no quería. Además, si intentaba fingir ser alguien que no fuera mi personaje de Sil, me vería obligado a bloquear mi nombre, lo que, si alguien tuviera un mayor nivel de identificación, me delataría inmediatamente. Claro, podía equivocarme. No sabía con qué frecuencia la gente bloqueaba sus perfiles en público, ya que Simón fue el primero con el que me encontré, pero preguntarle eso al gremio de aventureros no era algo que me gustaría hacer.
El otro beneficio inmediato que se me ocurrió fue que si configuraba manualmente mi raza como elfo en mi perfil, podría arriesgarme a ser un poco más generoso con mis transformaciones y mezclaba partes. Aunque no esperaba que nadie me tuviera constantemente bajo identificar o vigilancia, de esta forma, si cometía un desliz, mi raza no cambiaría repentinamente sin que me diera cuenta. Que Sil, la elfa, se convirtiera repentinamente en Sil, la monstruosidad quimérica, porque tomé prestado un rasgo por reflejo en una emergencia habría sido horrible. Decidí comprarlo todo excepto multicast, que estaba decidido a conseguir con el tiempo. Esto me dejó con muchos puntos de habilidad, lo que me tentó mucho a comprar una mejora. Debería intentar usar magia de agua por fuerza bruta hasta el nivel 5 y mejorarla inmediatamente. ¿O debería hacer lo mismo con magia de hielo y llevarla al mismo nivel que mis otros elementos? Reflexioné. Mi reticencia a hacer algo con mis puntos se estaba convirtiendo en una ansiedad recurrente por tomar la decisión correcta. Mañana le preguntaré a alguien del gremio. Lisa podría ser una buena opción, ya que es la de mayor nivel que he visto. Luego está Tern, que es muy experto, y Dewey, si por fin han regresado de su misión. Bueno, veamos fabricación de identidad. Capítulo 90. Al abrir mi perfil básico, me encontré con una interfaz muy distinta a la que conocía. Podía seleccionar mentalmente una parte del perfil y tenía la opción de editarlo directamente. Eliminé mi nombre. Cambié mi nombre. Creé una identidad completamente diferente. Lo más fascinante era que podía distinguir instintivamente cuando una sección específica de mi perfil facilitaba o dificultaba el disfraz. Cambiar mi nombre parecía neutral a menos que lo eliminara, y entonces era un estorbo, pero si me transformaba en un monstruo, se consideraba una ventaja. Según el sistema, ocultar mi emblema actual se consideraba neutral, pero sabía que socialmente sería extraño no tenerlo equipado. Tanta gente había visto mi emblema de Dungeoner. Impulsado por la curiosidad, me embarqué en un viaje de experimentación con diferentes emblemas. Intenté falsificar algunos, como cacique, maestro del gremio y bastón del gremio, todos clasificados como grandes desventajas. El único otro emblema que conocía era compañero vinculado, que era una penalización hasta que me transformé en un monstruo, y luego se convirtió en una ventaja. Podría fingir ser un compañero. Qué interesante. Si estuviera vagando por una mazmorra, evitaría que me atacaran si otro aventurero me viera. Debería intentar averiguar más sobre compañeros. La clase de Siltaerin era domadora, si no recuerdo mal, todavía no me he topado con ninguno en los gremios. Seguí reflexionando antes de tener una pequeña revelación. ¿Podría fingir ser mi propio compañero? Volví a mi perfil normal, pero configuré manualmente mi raza como elfo. Luego, formé una bola de slime verde en la palma de mi mano e hice que Alba se adentrara en ella. Visualmente, parecía que sostenía un pequeño slime verde. Intenté aplicar el perfil varias veces, pero simplemente sobrescribía el mío. Vamos, si se pueden usar hechizos multitarea, seguro que se pueden fabricar dos perfiles, me quejé. En retrospectiva, debería haberlo pensado antes, pero en un momento de frustración, le grité a Alpha que usara fabricación de identidad. Bien hecho, Alpha. Aunque creo que te estás pasando de la raya al decir que solo eres nivel 5. Me reí con alegría por el éxito. De hecho, ¿podrías añadir también compañero vinculado? Aunque técnicamente era el perfil de Alpha, noté una penalización en el nivel porque era mi habilidad. Los slimes verdes evolucionaban al nivel 10, así que tenía sentido que se quejara. Repetí el experimento con mis otros núcleos uno por uno. Beta, disfrazado de slime morado, y Gamma, disfrazado de slime rojo, podían subir al nivel 20 sin penalización, mientras que Epsilon, como slime blanco, solo podía subir al nivel 9. Al principio, pensé que algo andaba mal, pero luego recordé que los slimes blancos eran técnicamente el mismo nivel que yo, lo que significaba que Epsilon estaba limitado por mis propios límites de nivel. Hablando de límites de nivel, podía cambiar libremente entre guerrero y explorador hasta el nivel 11 sin ningún inconveniente, lo que significaba que mi cualificación de clase era suficiente para satisfacer el sistema, y usaba mi nivel de mago como límite razonable. Por si fuera poco, quien creó esta habilidad también debió haber trabajado en intercambio de equipo, ya que podía guardar perfiles ya creados para aplicarlos rápidamente. Toda mi experimentación incluso aumentó mi nivel de habilidad, para mi gran satisfacción. Me sentía bastante mal por la situación después de Odark, pero esto definitivamente me mejoró el ánimo.
Todos dormían cuando regresé en silencio a mi catre y rápidamente me uní a ellos en el sueño. Al día siguiente, se decidió que el dueño y algunos peones viajarían a la ciudad para conseguir herramientas y contratar más mano de obra para resembrar los campos. Esto significaba que las dos viudas y los niños podrían ser llevados en una carreta tirada por un burro, y me ofrecía acompañarlos por si acaso. Para mantenerme ocupado, trabajé en la creación de un nuevo hechizo de desventaja con mi recién adquirida magia de hielo. Gracias a Concepción de Maná, esto fue mucho más sencillo que nunca, a pesar del maná mucho más complejo. Me desinteresé un poco en la creación de hechizos y la dejé principalmente en manos de mis subnúcleos, lo que les permitió aprovechar su nuevo nivel y capacidad de procesamiento. Esto me permitió entretener a los niños con encender y orbe de agua, dándoles diversas formas y patrones. Mientras los niños reían y se reían de las formas ridículas, no tenían ni idea de la intensa batalla mental que estaba librando para intentar mantener activo más de un hechizo. Lamentablemente, para cuando llegamos a la puerta de la ciudad, aún no había recibido la mejora multilanzamiento y, en su lugar, recibí una indicación diferente que me causó un daño emocional considerable. Lo peor fue que este nuevo nivel de habilidad no me ofrecía ningún beneficio ni facilidad para mantener mis dos hechizos individuales. Tuve que luchar contra mis demonios internos para no comprar la mejora en ese momento por despecho, y me pregunté si Dewey me habría gastado una broma al decirme que no la comprara. Tras una rápida explicación a los guardias, me separé del grupo para dirigirme al gremio de aventureros e informar sobre la situación. Antes de irme, sentí un tirón en la ropa y vi al chico sonreír amablemente. Gracias por salvarnos. Eres un héroe. De mayor, también quiero ser aventurero, dijo, intentando esbozar su mejor sonrisa. Luego se llevó un dedo a los labios y me guiñó un ojo. Parecía más que feliz de guardar mi secreto. Le devolví la sonrisa, alisándole la cabeza rápidamente. Si te interesa, te recomiendo la sucursal de Stanton. Dale y pide hablar con Tabitha. Ahí fue donde empecé mi carrera aventurera. El niño asintió con entusiasmo y, tras algunos agradecimientos de las madres, finalmente los dejé. Corrí al gremio y pedí hablar con Luke al entrar. Noté más miradas extrañas de lo habitual, y solo al oír algunos murmullos comprendí por qué. ¿Qué demonios lleva puesto? ¿Va a cambiar a la clase bárbara o cazadora? Ella es una hechicera ahora. Son muchos niveles. ¿En qué misión se embarcó? Ignoré los rumores y esperé pacientemente, aunque sentí un poco de ira por los comentarios despectivos sobre la armadura que Yux me había hecho. Aunque tenía que admitir que contrastaba marcadamente con mi sencilla túnica. La espera no fue larga hasta que me senté en nuestra mesa habitual. Me alegra verla de nuevo, señorita Sil, respondió, y se rascó la mejilla con nerviosismo. No me gusta preguntar, pero ¿qué lleva puesto exactamente? Oye, Luke. Es mi armadura de repuesto. Mi túnica, por desgracia, quedó reducida a cenizas mientras luchaba contra los orcos. ¿Así que te topaste con orcos? Muchos orcos. Encontré su guarida subterránea, maté a un montón y abatí a su jefe, el señor de la guerra, respondí. Luke abrió los ojos como platos, y cuando vi que no iba a intervenir, continué. También rescaté a 2 mujeres y 3 niños. Ahora están con los guardias de la puerta. Ah, y maté al horror vegetal, pero por desgracia, no tenía nada que cosechar. Tartamudeó Luke. Lo siento, debe ser decepcionante no haber traído ningún material. Necesito contactar a la maestra Lisa. Exclamó Luke, dejándome sin palabras en la mesa. Tras una espera incómoda, la secretaria de Lisa finalmente vino a buscarme y me condujo a su oficina. Me pregunté si me volverían a regañar, como con la misión de la salamandra, pero habían dicho explícitamente que las misiones de exterminio masivo eran genéricas. Para mi sorpresa, Lisa tenía una gran sonrisa en el rostro. Gracias a Dios que no te pusiste eso para la cena. Dijo Lisa, casi estallando en carcajadas. Finalmente se calmó y continuó hablando. Bien hecho, Sil. Acabamos de confirmar la muerte de más de 30 orcos gracias al rastreador de misiones. La mayoría eran de bajo nivel, pero confirmamos que entre ellos había un señor de la guerra. No hay problema. La guarida subterránea fue en su contra. Si hubiera sido un espacio abierto y hubieran estado dispersos, no habría tenido tanta suerte. Hablando de eso, dijo Lisa, sacando un mapa de la zona, ¿puedes señalar la entrada que descubriste? Así podremos confirmar que está despejada y destruida. Quizás podamos encargarnos de los rezagados.
Asentí, usando mi mapa mental como referencia, señalé la entrada que había usado. También rodeé la zona donde se encontraba el complejo principal. Bastardos escurridizos, con razón no pudimos encontrarlos. Esperaba este nivel de astucia de goblins o kobolds, pero no de orcos. ¿Kobolds? Son pequeños monstruos lagarto, como una mezcla de duende y dragón. Viven principalmente bajo tierra. Si vas con Tern, verás muchos, respondió Lisa, enrollando el mapa y entregándoselo a su secretaria. Envía un equipo de exploradores para confirmar. Una vez que su secretaria se fue, continuó. Debo decir que tus éxitos son notables. Sé que todos los aventureros esconden algún que otro truco, pero tú sigues superando las expectativas. Además, has subido muchos niveles rápidamente, aprovechando al máximo la bonificación por riesgo. Sí, aunque lo malo es que mis habilidades están quedando atrás de mi nivel de clase, o al menos eso es lo que siento. Me tienta cambiar mi distribución de experiencia. Lisa frunció el ceño. Yo diría que no hagas eso, aunque sé que los humanos somos parciales porque no tenemos muchos buenos rasgos para elegir. Sé que los enanos tienen algunos rasgos envidiables, y solo puedo imaginar lo que obtienen los elfos. Espero que no te moleste la franqueza de mi pregunta, pero ¿cómo gastas tus puntos de habilidad? He ahorrado una buena cantidad por si quiero comprar muchas habilidades, y nunca he tocado las mejoras. ¿Nunca? Respondió Lisa, asombrada. Sé que algunos fanáticos lo hacen e intentan dominar todas las habilidades, pero los dioses nos dieron estos puntos para gastar. Se siente una tontería no hacerlo. Mi preocupación era comprar el producto equivocado, especialmente si sabía que podía mejorarlo con algo de esfuerzo. Esa es una buena mentalidad, pero ¿y si tener un nivel extra marca la diferencia entre la vida y la muerte? Sobre todo, como lanzador de conjuros, subir de nivel te abre muchas puertas a nuevos conjuros o componentes. Es un buen punto. Entonces, ¿recomiendas priorizar mi habilidad más alta o mejorar mis habilidades más bajas para que coincidan? Lisa suspiró exageradamente y se frotó las sienes. Esa es la pregunta que todos se hacen, y nadie sabe la respuesta correcta. Aumentar los mínimos te da más flexibilidad y podría salvarte la vida inesperadamente, mientras que aumentar los máximos te da ases que podrían resolver una situación sin esfuerzo. Ahora entiendes por qué no quería gastar nada, respondí frustrado. Lisa rió con una sonrisa cómplice. Bien, bien. Te contaré lo que hice. Quizás te dé algunas ideas. Me concentré en mi habilidad más alta siempre que fue posible, a menos que desbloqueara una habilidad mucho más poderosa. Por ejemplo, como hechicera, me concentré mucho en mi magia de aire, pero cambié mi enfoque inmediatamente al desbloquear magia de rayo. Era una magia de mayor nivel, y sentí que tenía más posibilidades. Eso parece un enfoque muy razonable. Me fue bastante bien, dijo Lisa con una sonrisa burlancia. Sin embargo, tendrás que adaptarlo a tu situación específica. Sin duda, tienes al menos una forma de aumentar la experiencia, y algunas habilidades son más fáciles de subir de nivel que otras si puedes aprovechar fácilmente las bonificaciones como el riesgo o la primera vez. Asentí. Yo también soy reacio a mejorar una habilidad a menos que haya subido de nivel manualmente o sea completamente nueva. Aunque, incluso con habilidades nuevas, me sentiría reacio a hacerlo. Parece que el nivel 2 es muy sencillo para casi todas. Creo que sería difícil encontrar a alguien dispuesto a comprar una mejora a mitad de camino, a menos que estuvieras seguro de no haberla avanzado de alguna manera. No hay reembolsos, y si ya hubieras superado la mitad del nivel manualmente, prácticamente estarías perdiendo un punto de habilidad. Me alegra saber que no soy el único que está un poco nervioso por gastar sus puntos. Si estás empezando, puede ser aterrador. Además, aunque el tuyo es un poco extremo, no es el peor que he visto. Luke ni siquiera se decide por una clase y cambia constantemente entre las tres iniciales. Su secretaria regresó con refrigerios y Lisa me invitó a sentarme. Parecía que aún teníamos mucho de qué hablar. Fin del capítulo 90.